Formas de vida que entienden mi idioma. Esto es Figuras y Fusiones. Hola. Raza, una vez más en Figuras y Fusiones, el podcast que ustedes ya conocen, en donde platicamos con sujetos reconocidos que tienen proyectos floridos, pero hablamos sobre sus otras áreas de conocimiento o experiencia, y en esta ocasión, sin darle más vueltas al asunto, estamos con James González. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues aquí nada más, un ratito para venir a decir a ver cuántas mentiras nos salen. Venimos a echar mentiras. Ya está, mi estimado. No, pues nada, te platicaba ahorita antes de cámara de qué trataba y lo acabo de mencionar, de qué trata el podcast y pues nada, eh, para quienes no conozcan a James, tal cual quizá en persona o de nombre, lo ubicarán porque tiene un proyecto de tatuaje. Eres tatuador, mi estimado, aquí en Nuevo León. Ujú. ¿Cómo está la onda? ¿Cómo se llama tu proyecto? Dinos. Eh, Más que proyecto, es como yo lo llamo como una especie de conjugación así Ok. de, de entre mis gustos, tendencias o cosas que en sí me gusta como exponer a la gente. Ujú. eh, y el cual lo titulo a modo de mote o especie de nickname o apodo, que es Tulpa. Tulpa. Ajá. Ajá. Entonces, no es que yo me autodenomine como tal o así, Ajá. sino más bien fue un modo de medio bautizarlo por alguna manera y englobarlo y darle una especie de forma para que tenga un poquito más de guía. Pero básicamente es eso, o sea, es como... yo lo visualizo como un cajón cuando estamos niños y tenemos y guardamos un chorro de triques, ¿no? De Sí. una ficha, un folleto, una postal, algo así. Entonces para mí es como tomar todas esas cosas que yo he estado guardando en un cajón por mucho tiempo y estarlas exponiendo, ya sea por medio del tatuaje, por medio del dibujo, alguna fotografía o lo que sea, así como, sí, por dar a entender ese rollo. Ah, claro, claro. Es como las inquietudes que tú hayas tenido, Ujú. colocarlas bajo el nombre y de ahí van saliendo. Sí, 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 es como... Sí, pero básicamente es eso, como que cosas que a mí me generan cierta inquietud, tratar de exponerlas a un nicho al que quizás le interese y ya me sigan mi rollo, ¿no? Que me vayan siguiendo en el camino. Y porque muchas veces pasa eso, uno piensa, muchas veces existe mucha gente que piensa que tiene un gusto muy particular, muy Ujú. personalizado, que dice, no, seguramente soy yo único en ese sentido, pero pues vivimos en un planeta en el que hay infinidad de gente y existe mucha gente igual a ti o que comparte ciertos gustos. Y está chido eso, ¿no? Tener esa retroalimentación o gente que está inclusive más chido que gente que no conozca de ciertos temas, como que le genere curiosidad y se acerque y te pregunte de que, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué esto? ¿De dónde es eso? Y así. Ah, Y me claro. pasa mucho con eso, o sea, como que subo alguna referencia de algún dibujo, alguna fotografía, algo así, hablando en el Instagram, por decir algo. Y ya me llega un mensajito de que, oye, ¿dónde es eso? ¿O qué es Ya. eso? ¿De qué trata? Y a mí me encanta así explicar de que, mira, trata de esto y esto, o es de tal época, o en Ujú. ese tiempo se usaba para esto, así. Eso está muy interesante, como una enciclopedia o algo así. Ándale, ándale, está curioso. Uno rara vez mide, y hablo de las personas que creen que tienen un gusto particular, digo, sí habrá personas, pero no mides hasta dónde puedes llegar. A mí me ha pasado ahorita que estoy trabajando como docente, que de repente se me acerca una que otra persona y, oye, ¿eso de dónde salió? ¿O por qué subiste esto? ¿O qué está pasando? O me gustó lo que dijo, ¿no? El otro día, a mí me gusta el tema de la poesía un poco. Y el otro día subí un video donde estaba diciendo algo, un Ujú. escrito de otro autor, Sí, sí, sí. y luego lo pongo en TikTok. Dije, ahí que se vaya, a ver qué pasa. Y le fue bien. O sea, ¿sabes? Le fue bien y hubo personajes hubo una persona ahí que me comentó el nombre del autor. Y digo, ah, mira, ahí están Sí, sí, bajo las sí. rocas las personas, o no bajo las rocas, a lo mejor no, nada más no las quiero ver, o se me dificulta verlas, pero ahí están los que compaginan contigo, ¿no? Sí, no, se siente muy chido ese reconocimiento, ¿no? De que pongas, no sé, me ha pasado de que estoy viendo una película
y saco tipo un boomerang o una captura de un fragmento que me llama la atención, ¿no? Que lo veo como muy ilustrativo o que puede englobar toda una película de 2 horas. Esas escenas de cuenta puede haber sido el póster o algo así, ya hablando gráficamente. Entonces lo pongo y a lo mejor alguien que desconozca el contexto va a decir, pues no sé si es una película, si es un dibujo, si es una foto o algo así, pero siempre va a haber alguien que te va a decir tal, así de una referencia o una palabra, un diálogo de la película o algo así, y entonces eso está bien chido porque es como, éndale, eso, Ahí está tu ahí juego. es. Claro, y te Sí, sientes sí, sí. abrazado, ¿no? Que un poco Sí, sí, algo. sí. Más con el rollo de, me gusta mucho eso, pedo, ¿no? De la cultura popular, ¿no? Todo lo que engloba. Ujú. Eh, todo lo que engloba y lo que ha sabido marcar diferentes épocas, ¿no? Entonces, cosas que hagan destacar una época para mí tienen un chorro de valor porque habla de, son como pins en el tiempo, ¿no? Ah, O sea, ya, que ya. te ayudan más a anclarte en épocas y cosas por el estilo. Y más, pues, en mi caso, como soy una persona muy visual, Sí, hablando en el rollo del entendimiento y de la absorción de información, sí, claro. entonces, para mí siempre me sirvió mucho el ver cosas. Entonces, para mí el estudio, por ejemplo, de la historia, hablando de la historia del arte, por ejemplo, que fue la que luego más me interesó después, eh, a lo mejor a cierta edad no lo hubiera entendido ni madre porque hubiera sido así. Pero luego ya lo entiendo en un contexto de época, con artistas y luego al mismo tiempo que estaba pasando en el mundo en ese momento y así. Entonces ya creas como un mapa conceptual así bien raro que te ayuda a anclar más fácil y a tener como atajos en tu cabeza para llegar a ese archivo y decir, ah, sí, fulano y tal que trabajó en este istmo o en esta corriente artística o hizo tal pieza. Y luego todavía generas un mapa conceptual más avanzado en el que ves el contexto de obra, en el que te desglosas y ves el por qué esa persona en ese momento estaba pintando ese tipo de cosas. Porque al final es una influencia de su entorno, ¿no? Claro, O sea, claro. no es nada más pinto algo así porque sí, porque se le ocurrió, qué chido, ¿no? O sea, todo que ver con su primer núcleo, que es como su vida personal, y luego ya su contexto global y todo lo que lo iba englobando la persona. Claro, claro. O sea, me acabo de dar una respuesta muy fresca, pero es cierto, esos pines en la historia permiten dimensionar y observar más a profundidad. Sí, 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 tienes sí. razón. Sí, son como, yo lo siento que son como acentos, ¿no? Que te Mm, hacen eh, tener un poquito más de énfasis en ciertas cosas, a lo mejor desmenuzar y quitar toda esa paja que a lo mejor hay en ciertas temporadas y destacar ciertas cosas a lo mejor de interés muy personal, pero que te ayudan como a centrarte en todo lo que ha pasado y que en muy última instancia a lo mejor te termina nutriendo de alguna manera, ¿no? Te deja alguna influencia, algún pensamiento. Digo, siendo bien sinceros, pues todo parte de la conciencia que uno se va creando, ¿no? ujú. Decía Carl Jung que hablaba sobre el entendimiento propio, ¿no? Ok. Del saber entender el, el cómo somos por dentro para poder con el tiempo poder expresar o sacar una esencia real de lo que es de afuera. Entonces yo creo que todo ese adentro que tenemos, que a lo mejor es nuestro subconsciente o cosas por el estilo, al final está nutrido por N cantidad de imágenes, música, olores, o sea, no sé, cosas como, no sé si seguramente te ha pasado de que hueles cierta cosa y te evoca así como en Ratatouille, así que te vas a la primaria o algo así. Entonces todos esos estímulos en la cabeza detonan un chorro de cosas. Órale. Ya lo escucharon, raza. Sí, sí, sí. Gran comentario, pero muy, muy lleno de razón, mi estimado. Entonces, qué bueno que mencionas lo de los estilos de aprendizaje, porque ese es un punto en el que a mí, yo también a veces me encontraba solo cuando yo le trataba de explicar a alguno de mis alumnos de que, oye, a lo mejor estás fallando en esta materia o te está yendo no tan como lo esperábamos, es porque a lo mejor te estás equivocando, a lo mejor tú no eres una persona visual, a lo mejor eres kinestésico, te gusta Ajá. tocar. Y muchas personas cuando lo platicaba ahí con ellos o con otros profesores o a lo mejor con otros individuos me decían, pero es que ¿de qué me estás hablando? Pero es que es cierto, te alimentas por diferentes partes, como lo visual, dices tú, ¿no? Y listo. No, y te voy a decir que yo eso no lo aprendí así de mucho tiempo. Todo tiene un proceso, ¿no? Ujú. Yo cuando lo terminé de aterrizar y para mí fue
la madre, es como de, no todos aprendemos de la misma manera. Fue cuando me tocó estar como del otro lado de la, como de la moneda, ¿no? De ya siendo yo un instructor, en mi caso me tocó dar clases y cursos en la Facultad de Arte Visual. Entonces, ese rollo ya te pone del otro lado y te hace entender de que en realidad al alumno, digo, está difícil muchas veces luego hablando de cantidades o masas de establecer un sistema y querer personalizarlo, pues te llevarías, o sea, no te alcanzaría el ciclo o el módulo, como se maneje, pero más bien es formular algo genérico que dé partida a que quien sea visual, quien sea más auditivo, así tenga un punto de anclaje para que lo pueda atraer el contenido y le genere atención, que es lo principal. Sí. O sea, si ya tenemos el fundamento del conocimiento es la duda. Esa es así como la base de todo, ¿no? Siempre hay que tener dudas de todo, siempre hay que cuestionar. Entonces, entre más sensación de duda, de cuestionamiento, te va a generar más esa hambre de conocimiento. Y esa hambre de conocimiento, intuitivamente siento que te va a facilitar el masticar ciertos contenidos o el aferrarte a decir, pues es que quiero saber por qué estaba pasando esto, no quiero saber cuál es la razón de esto, cuál es el motivo. A que luego te den un contenido que luego lo sientas muy vago, muy aguado, como muy diluido para un fácil entendimiento. Entonces te termina pasando de noche, que es lo que nos pasó a lo mejor a muchos en primaria o secundaria, de que hay veces que bueno, en el medio se me pasa, de que hay contenido que luego veo y digo, madre, o sea, ¿cómo pasé esa materia? No me acuerdo, o sea, porque fue un rollo como todo el conocimiento muy diluido, muy estandarizado, muy genérico, muy de, pues si te gusta, pues quédatelo, si no, pues no me importa, ¿no? Sí, claro. Entonces... Es que es cierto, me puse a pensar yo también, digo, trigonometría. Ajá, o sea, cuando decías así de, son letras, ¿dónde están los números? Eso sí. Digo, y por decir entre muchas cosas, ¿no? La misma historia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te comentaba ahorita de los contextos históricos hablados en otro lado? A mí muchas veces a la fecha, yo soy muy clavado en ese rollo si me gusta un tema, me voy, güey. Te apasiona. Sí. Entonces, un gusto últimamente adquirido de unos años para acá es la cuestión de la historia, ¿no? Y está padre porque es en parte lo que logro investigar, ya sea por internet, algún texto que me encuentro. Hay veces que hasta me ha tocado clientes así del tatuaje, o como te topas infinidad de oficios y así de los clientes, pues luego te sacan temas así bien interesantes, ¿no? Entonces me ha tocado gente que trabaja o estudia cuestiones de la historia. Entonces te sacan temas que luego tú llenas como rompecabezas, piezas que a lo mejor te faltaban en tu conocimiento previo, ¿no? O tu conocimiento básico. Entonces lo analizas y dices, la madre, entonces mientras acá estaba pasando lo de la revolución y todo ese pedo, en París, güey, ya estaba pasando tal cosa y tal cosa, mientras que en Estados Unidos estaba este rollo. Entonces ves las diferencias temporales, ves las evoluciones, unas más rápidas que otras, y luego si te das más para atrás a cuestiones ya más precolombinas y así. Entonces tú dices, mientras estaban los aztecas acá, en Europa del norte estaba pasando tal cosa. Entonces ves las cosas, a pesar de que son miles de años o cientos de años, ya no ves brechas temporales tan aisladas, o sea, ves como que todo estaba pasando en un mismo tiempo y entonces termina de englobar y lo hace más interesante, ¿no? Está bien loco. Sí. Con respecto a eso de la historia, tú ahorita te dedicas, creo que la mayor parte del tiempo, James, al tema del tatuaje, que también es llamemos un arte, bastante antiguo. ¿Tienes datos más o menos de cuándo se empezó? Digo, porque ahorita todavía, hoy en 2023, a la fecha que se está grabando esto, todavía está bien satanizado, vamos a llamar. Sí, ha tenido una evolución muy grande. Como registros así históricos hay de miles de años, o sea, se han encontrado momias con vestigios así de pigmentación. Ya. Por lo general es como en zonas como los hombros o codos o cosas así, que son zonas donde la piel como termina un
termina un poco de descomponerse, digamos, más lento. Sí. Entonces te da chance de poder ver como que ahí hubo un registro pictórico, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pero vaya, el tatuaje desde una cuestión muy primitiva ha tenido una evolución bien grande a lo largo del tiempo. También muy de acuerdo a su región, de acuerdo a sus personajes, de acuerdo a su iconografía, lo que te mencioné ahorita, de acuerdo a todo lo que estaba pasando alrededor y también conforme a los avances tecnológicos, etcétera. Entonces se podría decir que el tatuaje ya a partir de hace como poco más de 100 años es que apenas tuvo un brinco a la cuestión comercial, por llamarlo de alguna forma. 100 años. O sea, de empezar así a volverse ya más como un oficio rentable, hablando económicamente. O sea, más bien como de hacer ese intercambio de tu trabajo por dinero o podría a lo mejor haber sido un trueque así, pero ya más bien como una especie de lugar establecido y así como un negocio, pues. Ya. No digo que anteriormente haya habido algo similar, pero más bien el registro está más bien hecho de esa manera, como que se hiciera de manera más profesional, por así decirlo, porque seguramente en una cuestión primitiva también era en base a algún intercambio o ganar algún atributo dentro de tu misma sociedad, como en ciertas tribus, no sé, de ganarte cierto mérito que te hiciera ganarte ese tatuaje, etcétera. Entonces te digo, ha tenido mucha esa evolución. Y no sé, se ramifica en un chorro de cosas de cómo ha evolucionado a lo que es hoy en día, como decías ahorita, de la cuestión de estar satanizado, como dices. Yo siento que hoy en día ya no mucho, por la apertura que ha habido, tanto visualmente, con lo que te comentaba también de la cultura popular, o sea, cada vez se hace más visual, más común, y también la cuestión de la accesibilidad, tanto a adquirir el servicio como a adquirir el material, incluso para hacerlo. O sea, ya lo ha hecho más, pues sí, más fácil de ver y por ende más fácil de aceptar. O sea, ya ahorita, como broma entre colegas de decir que ya cualquier hijo de vecino lo empieza a tatuar. Ya, claro. Pero porque, pues es parte de la accesibilidad, así que se empezó a dar con respecto al material. Y sí, seguramente gente, a mí, afortunada o desafortunadamente, más afortunada creo yo, no me tocó esas carencias o esas dificultades de tener que conseguir equipo de manera muy complicada, de mandarlo pedir o pedirle a alguien que estuviera certificado, porque antes era como un rollo así de estar certificado para que te pudieran dar cierta validez y entonces, bueno, sí te voy a vender equipo, así. Entonces, en un tiempo sí tocó así, a mí ya no me tocó ese rollo, pero lo reconozco y sé que existió, ¿no? Entonces, ya hoy en día siento y entiendo cuál era la razón para eso y digo, bueno, pues sí tiene mucha lógica y sí hubiera estado chido que permaneciera alguna situación así, pero pues todo pasa por algo. Entonces, al final también el que se empieza a convertir en una forma de comercio o de negocio, más bien, pues eventualmente iba a pasar, o sea, como todo, o sea, todo se vuelve o se vuelca, depende de la oferta y la demanda. Entonces, sí, claro, todo está sujeto a eso, ya sin entrar en cuestiones de como modelos de de producción. modelos de producción, así. Sí, pues al final es un negocio popular, es un negocio de moda, Sí. de cierta forma. Y también mucha de la imagen que se ha dado en cuanto al tatuaje o del estilo de vida del tatuaje, del tatuador sobre todo, es un estereotipo muy alimentado por vagas tendencias muy mal fundamentadas, pero que crearon en gente que desconoce o desconocía de la historia o de toda la raíz del tatuaje, pues se fuera con esa finta, ¿no? Como la fama, la gala, el glamour y todo ese pedo, que en realidad es una microparte de lo que en realidad engloba todo este rollo del tatuaje. Sí, y voy a decir varias cosas. Uno, cuando digo satanizar, estoy hablando el verbo muy en gris, que ahora es popular, ¿no? Digo, ya Sí, es, sí, es un sí. verbo. Nada malo.
Y número 2, es cierto, se ha venido aceptando. Hay sectores, quizá yo me muevo en los sectores en los que todavía no está como que tan bien visto. No obstante, ya se ve cada vez más. En Instagram cada vez me salen más fotos y todos los días por lo menos hay una foto, un reel de flashes y cosas así, ¿no? Y gente practicando, sobre todo, se está poniendo muy, muy, muy en boga todo esto. Hace unos meses, te envío un saludo, Miguel. Hace unos meses vino otro personaje que se dedica también al tatuaje Ujú. y me dijo, bueno, él tiene como que su propia perspectiva y me dice, hay diseños recientes que no se le comparan o algo así menciona o que no o que distan mucho de modelos que se hicieron hace 100, digo, diseños que se hicieron hace cientos de años y cuando me dijo cientos de años dije, ¿qué? ¿Cientos de años? ¿Tanto tiempo? Y él hablaba del tatuaje tradicional. Sí, sí, sí. ¿Tanto tiempo tiene? A lo mejor yo también estoy fallando ahí en dimensionar. Tanto tiempo. Fíjate que con el tatuaje tradicional ha pasado eso que te comentaba de la evolución Ajá. conforme a su región y así, porque o sea, el tradicional, parte del tradicional americano, que es Exacto. como el clásico, el que todos de cierta manera conocemos o medio lo identificamos. Si no sabemos de tatuaje, mínimo identificamos cierta iconografía, ¿no? Eh, pero ese mismo tatuaje americano, al tocar partes de Europa, partes inclusive de Asia y así, ha tenido, dentro del mismo Estados Unidos, de las diferentes costas y así, tiene ciertas características que es de sentarse y medio observar y ves ciertas diferencias. A Ya. pesar de ser técnicamente lo mismo, o sea, la misma esencia, tiene sus características que lo distinguen, lo hacen. Y esas mismas características técnicas que han tenido es lo que lo que lo ha hecho permanecer tanto tiempo, ¿no? Ya. Porque es un tatuaje hecho y deshecho que es más que comprobado, entonces por ende está realizado de la manera más efectiva posible para que perdure, para que brille, para que sea temporal, que sobre todo eso es lo más importante. O sea, es un tatuaje que, como dices, puede ser un diseño creado hace más de 100 años, pero que hoy en día se sigue tatuando. Entonces, ¿qué es lo que hace que siga siendo atractivo? Hay veces que es parte la nostalgia de la iconografía o de esa estética. Puede ser simplemente pues porque al cliente le gustó, o puede ser también alguien que sepa el tema y diga, bueno, es que me gusta tener esa partecita de la historia conmigo, ¿no? Mm. Entonces ahí se divide en un chorro de cosas. Entonces lo que pasa con el estilo tradicional en particular es eso, que es un estilo que se ha sabido arrastrar y mantener con el paso del tiempo, y que en contraste con otros estilos, ha habido unos que le han hecho par y han seguido igual por el resto de los años, y hay otros que como castillitos se han ido cayendo, ¿no? Pero es parte del prueba y error. O sea, no significa que hayan sido estilos que hayan sido negativos o hayan sido errores como tal. Simplemente fue parte de la experimentación del momento y el estar viendo qué estaba pasando. Pero pues al final pasa mucho con los estilos nuevos, ¿no? Hay mucho tatuador de actual que se escuda mucho en ciertos estilos sin fundamentos. Ok. Entonces los defienden mucho a pesar de desconocer muchas veces la cuestión de la perdurabilidad, y es cuando pones en riesgo la calidad del trabajo o de algo que puedes certificar, de decir, oye, yo te voy a hacer un trabajo que te certifico que mínimo te va a durar más de 100 años, no, perdón, más de 10 años, eh, y va a seguirse viendo igual o más o menos igual a recién hecho, ¿no? Porque al final no debemos de olvidar que puede haber equipo nuevo, puede haber agujas con un filo así súper ultrasónico, con material espacial, Sí. o máquinas súper precisas que te hacen todo el trabajo, o pigmentos hechos con materiales así ultra probados genéticamente, Adamantium. adamantium, pero al final la piel es la misma, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final la piel es la que manda y la piel es la que va a definir qué le va a pasar a tu tatuaje. Entonces, por más bonito que hagas un tatuaje y que se vea recién hecho y que digas, güey, es que es una técnica, o sea, si este tatuaje no pasa por ese estudio previo de lo que pasa en la piel, o sea, yo no estoy hablando de una cuestión técnica de artística, por llamarlo de una manera, sino más bien qué es lo que pasa biológicamente Sí.
ya haz de cuenta, es un castillo de naipes. Ya. Se va a ver bien bonito, pero eventualmente va a ser... Y así como vino se va a ir. Tengo una duda con respecto a eso y a lo mejor tú me sabes orientar y si no, amigos que tatúan también, por favor en los comentarios coloquen. Yo observé, a lo mejor me estoy equivocando, pero en el 2016, Ujú. en el 2016 o 15 quizá, además de que se empezaron a poner de moda otra vez las barbas épicas, Sí. se pusieron también de moda los tatuajes que eran como que geométricos o cosas así, pero bastante yo veía, o fractales o cosas así, y luego de repente ya no. No sé si tenga que ver con esto que nos platicas acerca de la Bueno, duración y así. no, eso depende mucho del tipo de tatuaje. Mm, O sea, dentro del tatuaje geométrico, pues hay variantes, ¿no? En estilo y tendencias. Pero yo creo que muchas veces en cuestión de estilos, hablando específicamente del geométrico, yo creo que fue más un rollo de tendencia. O mm, sea, sí, ciertos temas o ciertos estilos, hay veces que toman cierto auge y así como llegan, se empiezan a ir tantito. No significa que desaparezcan, simplemente dejan de estar en boga, por llamarlo de alguna forma, de estar muy latentes o muy pedidos. mm, Y pasa con todo, o sea, muchas veces dentro del... Sobre todo cuando expones trabajo muy general, ujú. por general me refiero a como muy o sea, como lo que te pidan hacer. Hay veces que me ha pasado de que subo o hago un tatuaje de, no sé, un águila. Sí. Y lo subo y esa semana o ese mes hago como 5 águilas. Neta. Pero porque como que la gente lo ve y se le antoja o se le hace chido y se hace así. No, o sea, alucina, ¿no? Ah, mira, a este güey le quedan como de las águilas. Entonces, de ahí las haces. Y así como Ujú. vienen y te las piden, de repente ya te piden otra cosa. O sea, es algo muy. Son como chispitas, ¿no? De que te empiezan a pedir ciertas cosas. Y también son las tendencias de lo que se empieza a ver en series, televisión, revistas, músicos, o sea, todo lo que ves. Por ejemplo, ahorita traen muy de moda el rollo, algo que no se ha escuchado que se llama el blackout. Apenas te iba a hacer blackout, ajá. Sí, es un tema súper controversial, güey, porque yo tengo mis teorías, ¿no? Ok, Para mí es una pendeja ok, si no, si no traes nada ok. y te tapas así un brazo de todo en negro, Saco, saco. o pierna o lo que sea que te tapes. Porque para mí, para un sentido de lo del potencial que tiene una extensión de piel, es un desperdicio, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente entra el rollo de muy subjetivo de que pues Cada quien cada quien quiere. su piel y cada quien quiere. Pero para mí, mi percepción de como, como creador, ¿no? Pero está la contraparte. Por otra parte, sí lo siento muy interesante cuando alguien ya tiene muchos tatuajes y se hace todo arriba negro encima, porque de cierta manera es otra piel, güey. Ya, entiendo, entiendo. Entonces, pues casi que como las serpientes, ¿no? De que estás mudando de piel, es una nueva en la que tiene sus limitantes, a lo mejor intervenir, pero puedes hacer huecos dentro de lo mismo. O sea, a lo mejor no llenarte todo de negro, pero dejarte espacios como en positivo, negativo. O sea, se puede jugar con todavía eso. Y se vale. Y entonces eso sí se me hace más como una propuesta, ¿no? De decir, güey, pues sí, eso que te comentaba, es como una segunda piel, es como darle un refresh ahí a tu brazo. Casualmente, hace unos días vi un TikTok de eso. Era el progreso o el avance, no sé cómo llamarle, de una persona que tenía el brazo lleno de tatuajes, ¿no? Pa. Y luego de repente va a empezar el blackout. ¿Cómo iba avanzando? No sé. Bueno, para la raza que no está habituada al blackout es colocarse la extremidad de negro Sí, completamente. sí, totalmente. Todo negro. Entonces, ¿cómo se iba pintando en negro completamente el brazo? Pum. Y luego ya de repente, ya se acabó el video. No, sigue. En donde ahora se está haciendo otro tatuaje, pero Con con blanco. blanco sobre tal. Y dije, oh, se la jugó bien, ¿no? Digo, Sí, sí, sí. me imagino que eso es lo que Ahí habla. hay un detalle con el blanco. O sea, si hay pigmentos que ayudan de cómo funciona el tatuaje en la piel. Sí. Hay pigmentos que ayudan a trabajar bien sobre el negro. Ujú. Que se pueda ver un poco más. Pero requiere su técnica y su estudio así para, igual lo que te comentaba, para poder como decir si va a quedar bien. ¿Me Ya. explico? O sea, yo siento que ahorita todavía ese rollo de tatuar sobre negro
sigue estando en cierta experimentación. Ujú. O sea, sí hay maneras de lograrlo y he visto tatuajes sanados de más de 3, 4 años o 5 de blanco sobre negro y va, o sea, se ven bien. Si entiendes lo que pasó en la piel, o sea, obviamente no es piel nueva, entonces tienes que entender que se está trabajando sobre algo ya, sobre lo que te está dando chance el negro, ¿no? Ujú. Porque ese es el detalle, es el negro no lo tapas con otro color ni así, el negro es así, no se puede, es como, Ujú. o sea, es como si tú quisieras tapar un texto con marcatextos, ¿no? Sí, sí. Y no se puede, güey, eso Ajá. así funciona. Entonces, el blanco arreglado con cierta pigmentación, creo que es con azul, haz de cuenta, hace que sea un poquito más sólido y genere cierto brillo sobre el negro y emule un poquito más el poder de hacer esos huecos dentro de todo el negro. Vaya. Pero, tío, todavía se está así. Hay Trabajando. que ver qué va a pasar en unos ratos más. O sea, que muy probablemente vuelva a brincar el negro, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Qué loco. Oye, mi estimado, ¿tú a qué edad empezaste con el tema del tatuaje? Ay, estoy bien malo con las fechas. Hablando de los pines Sí, temporales, ¿no? sí. En Sí. historia, bueno, historia Historia, universal, bueno, bien. por la mía no me preguntes, carnal. No. De la edad, sinceramente no me acuerdo. Yo creo que ha de haber sido como unos 20 y tantos años. 21, 20 y tantos. Pero fue así inquietud nada más o ya... No, fíjate que está bien loco porque lo que te decía de brincar temporalmente. Sí. Mi primer contacto con el tatuaje lo tengo bien fresco porque fue un rollo de niño. Yo creo que todavía, no sé si acaba de entrar a la secundaria o apenas iba a entrar, pero tenía un familiar, ya lo maté, no, tengo un familiar que, bueno, es familiar indirecto, la verdad no sé qué sea políticamente, pero Un familiar. era un sobrino de un hermano de mi papá, Ok. pero por parte de su esposa. Ok, entiendo. Entonces, pero con ese güey me llevaba muy bien, era mucho mayor que yo. Era punk y ese vato me pasaba unos cassettes así de cosas pues de época y más así. Y ese güey traía tatuajes y se hacía su moja. Yo nunca había visto a alguien con moja y ese güey fue el primero que vi. Así. Moja con resistol. Moja con resistol. Ajá. Pero sí era como mi primer mala influencia, ¿no? Entonces, sí, güey, yo me acuerdo una vez que llegué a casa de mi tío y estaba el vato en chingas bien engranado, como construyendo algo. Yo no. Y yo ya me senté ahí al lado de él, era una barrita así como de cocina. Y estaba construyendo una máquina, güey. Ya. Así como toda caserota. Entonces, ahí medio me explicó así bien, pues medio chafamente de qué era y qué funcionaba y así. Entonces, así como que la terminó, así, ya. Ha sido como que yo nada más vi como que el vato estaba así, no entendía nada y uno estaba así como bien clavado. Termina la maquinita. Y luego empieza a poner ahí una servilleta y no sé qué cosas. Y luego un atomizador. Porque mi tía medio hacía cosas así como del cabello. Entonces le pidió uno para agarrar agua. Todo muy precario. Ahorita yo lo veo y digo, Sí. eso pedo es contaminación cruza segura. Por eso antes les daban licencias y cosas así a los tatuadores Sí. para evitar esas cosas. No, pero haz de cuenta, te digo, pasaba ese rollo. Entonces yo nada más vi que preparó todo ese pedo. El vato se levantó la camisa. Y luego tenía un dibujito hecho con pluma Bic. Y luego se embarró el Speed Stick, el desodorante, el de barrita verde. Se embarró y se puso el pedacito ese de libreta. Era una libreta de cuadrícula así. Hizo un monito, yo me acuerdo muy bien, era un feto. Ok. Pero como con mojita. Así Ok. como en posición fetal y traía una mojita, ¿no? Sí. Y una colita así como de alien. Así, estaba bien raro el de alucín que se hizo ese güey. Así de dibujito. Lo hizo con pluma Bic. Y luego se embarró así del Speed Stick, se pegó esa madre, y luego retira el papel y para mí desde ahí fue como que, la madre, así como pinche sticker, ¿no? Sí. Ahí fue mi primera sorpresa, así como, ¿qué carajo está pasando, bro? Sí. Y luego ya el vato de que agarra su maquinita esa que funcionaba como con una pila y luego mete en tinta era como tinta china o algo así.
mete así como la puntita de esa madre. No me acuerdo si era una cuerda de guitarra o una aguja. No, eso tengo un recuerdo muy vago de que era en realidad. Pero luego se empieza el vato así a machacar. Y me empieza, el vato me está dando como así, ahorita lo pienso y el vato me está dando como un tutorial así bien canero de cómo se hacía ese pedo, ¿no? Porque me decía de que no, mire, aquí debes estirar la piel bien machín y que no sé qué, mira aquí para que se quede y no sé qué, y ahora hasta que... Pues punk rock. Punk rock. Entonces, pero ahí quedó, ¿no? La verdad no fue como que dije, ay, ya quiero ser tatuador, me quiero tatuar. Para mí fue como una anécdota que quedó ahí bien rara, ¿no? Ya después lo topé, a ver, ¿cómo te quedó esa madre? Y me la enseñó, pues, súper putre, ¿no? Así de... Sí. Pero, pues, era parte de, ¿no? Era más bien mira, me tatué, güey. O sea, exacto. no... Entonces, que era muy actitud de la chida que ya como volviendo un poquito al tema de la evolución del tatuaje, es una esencia que siento que a medida se ha ido perdiendo, se ha ido difuminando. Entonces, me acuerdo, había un sujeto francés que daba clases en la facultad, que era daba clases en la maestría. Y Pierre, creo que se llamaba ese güey. Bien cliché, ¿no? Pero una vez él tuvo una plática con respecto al tatuaje y dijo algo que sí me sonó bien machín, que dijo, el día que el tatuaje deje de ser transgresor, va a dejar de ser tatuaje. Ok, sí, lo entiendo. Y yo dije, a la madre, sí es cierto, así como que... Y en media es mucho de lo que está pasando ahorita, o sea, se está volviendo tan común que le estaba quitando esa magia, esa impresión, esa... No hablo de una transgresión contra un sistema o de medio romper madre, sino más bien con esa magia o esa sorpresa. Sí, claro. Como la que me generó de niño el ver ese pedo, así como que, a la madre, ¿qué fue eso? Entonces te digo, ese fue mi primer contacto, ¿no? Entonces se perdió y ese güey creo que fue a la cárcel, o sea, se fue a Estados Unidos y como lo encontraron con armas, se hizo cholo. La bailó. Sí, creo que ya salió, no me acuerdo, la verdad, hace mucho que le perdí pista. Saludos. Sí, saludos al Bader. Entonces, era muy chido, güey. Pero, total, tío, perdí pista de todo eso y ya lo que seguía era más bien la cuestión de la iconografía, más bien ya el ver en revistas o en videos musicales, así, ver gente con tatuajes, así, ya decía, ya medio yo hacía relación o medio ya sabía por qué los tenía, ¿no? A lo mejor en mi cabeza era de, ese güey hizo una maquinita y también se rayó, o sea, no entendía que había un espacio con algún profesional que hacía esto, o sea, era más bien, ya sabía qué era y cómo se hacía, pero no cómo funcionaba en cuestión negocio, ¿no? O profesional. Pero empezaba a ver así a artistas, ¿no? Que lo empezaran a traer, o revistas de skates, de que veía que varios skates que andaban en shorts o como que las camisas sin mangas o sin camisa y traían tatuajes y ya te empezaba a gustar. Pero fue eso y así quedó, ¿no? La verdad no me interesó. Más tiempo después, un compa se iba a tatuar toda la espalda y lo acompañé. Y fue un rollo, pero acompañé de hecho desde a buscar quién se tatuara. Entonces la estrategia fue ir al mercado fundadores. Claro. Y empezarle a preguntar a gente tatuada de que, oye, qué chido estos tatuajes, ¿con quién te tatuaste? Entonces en ese scouting salió un nombre que era Agustín. Ok, Agustín. Agustín o Lucio. No, no, mentira, Lucio todavía no. Era César. Agustín o César. Ajá. O Oso. Sí. Sí, no me acuerdo si Oso también. Pero a cuenta, el que más me acuerdo era Agustín y César. Que decían Agustín, César, Agustín, ritual, que la chinga. Entonces, al final, como que el que ganó en votos fue Agustín. Y lo fuimos a buscar a un estudio que se llama El Pecado en la Piel. Ok. Entonces, ahí fue mi redescubrimiento de cómo funciona el tatuaje, pero ya en una forma como más profesional, un establecimiento y todo ese rollo, una máquina ya chida, y el ver trabajar. Entonces yo me acuerdo que vi cómo hizo todo, volvió a hacerlo del speed stick, eso no cambió, pero sí fue como ver el proceso así ya medianamente evolucionado, ¿no? Ya había unos guantes de por medio. Ya entiendo, sí. Sí, entonces
sí fue como que el ver todo y fue como que, cabrón, ahí que despertó en mí ya más bien la inquietud de, oye, yo me quiero tatuar, ¿no? Ya. Entonces, todo parte de, a lo que voy con eso es que yo nunca dije, con madre, yo quiero ser tatuador. O sea, hasta la fecha hay gente que me pregunta que, oye, ¿cómo que onda? Como que tú quieres ser tatuador. Yo no quería ser tatuador, güey. O sea, las cosas me llevaron y lo disfruto mucho y lo agradezco bastante por todo lo que me ha traído, pero no es algo como que... Lo buscaras. Que lo buscara. O sea, y de hecho sí me da risa porque sí ha habido gente que he escuchado o clientes que llegan y se les sale decir, digo, entiendo porque es como cierta emoción o por la tendencia o así, pero que te dicen de que yo siempre he querido ser tatuador. Y para mí es como, güey, no, eso no te lo creo. Así como que Sí. no hay quien, no conozco quien, salvo que sean hijos de tatuadores o que tu papá o tu abuelito haya sido tatuador y creciste con eso, ese nicho, lo hayas visto y te haya gustado desde niño, hayas estado familiarizado, no sé, por ejemplo, los niños de Lucio, yo sí entendería que dijeran, oye, es que yo siempre quiero ser tatuador, güey, pues nacieron en eso, güey. Entonces se sobreentiende, güey, que digan, Sí, claro. y con madre, güey, y la van a tener mucho más difícil que Lucy porque va a ser de que van a tener que superar al papá, güey, cosas Sí, va a así. estar más Entonces, está bien chido, güey. Pero alguien que nada de la nada me diga así como que, ay, no, que siempre quiero ser tatuador, es como que, nah. Es un paso difícil. No, deja tú que sea un paso difícil, es como que no funciona así, me explico. Sí. Entonces, tío, pasó eso, pedo de que yo me quería tatuar. Ya para este entonces yo todavía era menor de edad. Entonces me tenía como que esperar. Porque ya de ahí descubrí que había unas limitantes en cuestión de leyes de no poderme tatuar temprano. Que seguramente sí había con quien me pudiera haber tatuado, pero era más bien, bueno, me voy a esperar. Sin duda. Ajá. Entonces me esperé un rato. Ya había entrado, tenía poquito de haber entrado a la facultad. Entonces ya ahí fue como que me decidí a tatuarme, ¿no? Y fue como empecé primero tatuándome. Y todavía me tardé en decidirme o agarrar caminito como con el rollo del tatuaje. Ya. O sea, fue más bien, mi desarrollo fue principal, y ha sido la ilustración. Sí, exacto, por ahí mi comentario. Ajá, entonces, antes de entrar a la facultad, yo pues no sabía qué chicos quería estudiar, ¿no? Entonces, fue como que entre buscar ahí entre facultades y ver eso y la presión familiar de estudia algo de carrera, que algo de acá del billete y que te sustente y así. Sí era como que bueno, que tengo que hacer. Entonces fue buscar, voy a ver entre carreras. La primera que me llamó la atención por la cuestión del dibujo, porque pues siempre había dibujado desde mi chiquito y así, dije arquitectura, o era la que más rebuscaba. Fui y visité la facultad, vi todo, dije, está bonita, mira, sí les hacen hacer este tipo de cosas. Pero no. Entonces, bueno, entonces, ¿qué falta? Ya por comentarios y gente conocida salió que existía la Facultad de Artes Visuales. En específico la carrera de diseño. Entonces dije, pues bueno, eso creo que va más con lo que busco. Entré. De hecho, al principio no pude entrar porque por cuestión de números de gente que entra, de cuenta que quedé fuera. O sea, sí promedié, pero en cupo ya no la armé. Entonces me tuve que esperar un rato a poder entrar. Para esto fue otra vez otra pelea con mi jefe de estudia lo que sí te dé la madre. Y yo no, bien aferrado. Entonces el vato sí fue como, bueno, pues ya no te voy a pagar ese examen. Chingue madre, me lo voy a pagar yo solo. Entonces fue como que aferrado a querer entrar. Entré. Yo creo que era más de dar la contra. Ya, sí, claro. Entonces entré y ya a la facultad de diseño y otro rollo, ¿no? Las facultades en ese entonces era medio hippie, entonces ver el rollo súper relajado y más así. Empezar a ver ciertos temas, las materias, ver un dibujo como materia, o sea, ese pedo ya te rompía la cabeza y era como que el querer llegar a tu casa hacer la tarea. Ya, claro. O sea, ya se volvía algo más como que, pues, esto sí me está gustando, ¿no? Sí. Pero dentro del diseño está la rama de la ilustración. Entonces yo conforme iban pasando los semestres me iba dando cuenta de que a mí toda la cuestión de mercadotecnia, estrategias, marcas y todo eso no me terminaba de gustar. Pero ya el crear la cuestión gráfica de la ilustración o dibujos o conceptos, ahí sí me encantaba colaborar. Entonces fue como empecé a meter. En la facultad hay 3 carreras, que es la del diseño, artes visuales y lenguajes, que es más video y camarografía y todo ese pedo. Entonces hay materias de rama común en la que
a cuenta estudias materias de las otras carreras. Compartes. Como para también medio, entiendo que es como para entender las otras carreras y también medio fundamentarlas o hacer match entre las cosas y conocer gente también dentro del medio, porque al final como que se complementan de cierta manera. Sí. Entonces cuando toqué las de artes, para mí fue como que, la madre, yo creo que esto era lo chido. Dije, bueno, no tanto como para ser artista, porque sí lo veía como muy vago. Al menos en México sí lo veía, o sea, sí me cayó la idea de que, porque tenía amigos que ya habían terminado como artistas, entonces era como que, pues que sí está bien cabrón, o sea, tienes que o tener palancas o moverte o hacer algo bien importante para moverte, sí. Entonces dije, no, por ahí no va. Entonces para mí fue como que, bueno, voy a mantener esa dualidad, ¿no? Voy a mantener el diseño o la ilustración con toques o fundamentados en el arte para ahí hacer una amalgama ahí medio rara. Entonces fue como empecé a desarrollar ese rollo. Y lo que pasaba era que cuates me empezaban a pedir diseños para que se los tatuaran. Entonces ya diseñaba así de que, oye, es que me quiero hacer que me lo diseñas. Yo, sí, te lo diseñaba. Entonces ya colegas o compas que tatuaban me empezaron a decir, o sea, que estaban tatuando mis diseños y era como que, oye, pues tú ¿por qué no tatúas? Ya. Tú lo estás haciendo. Y yo, nah. No, para mí era como que, digo, hasta la fecha, pero era como, no, para mí es un pedo de bien de respeto y de respeto y muy serio, así como que, o sea, no quiero hacerlo nada más por, o sea, si lo quiero hacer porque lo voy a hacer bien. Sí, entiendo. Entonces fue un sacarle, así, no, le voy a sacar, no, ahorita no, no, hago los diseños. Entonces sí fue así. Entonces ya llegó el punto en el que era para ya tatuarme yo, ¿no? Entonces hice igual ese busqueo de buscar con quién tatuarme, pero para ese entonces Agustín ya no figuraba, pero no porque ya hubiera pasado de moda, sino más bien creo que el cuate ya se había ido a la ciudad o había tirado un rato el tatuaje o algo así. Entonces ya no pude dar con él. Entonces ahí es donde ya sale Lucio. De que por igual amigos ya de las tocadas, de que no, te quiero, no, pues este vato, chingón. Entonces pasa que me lo presentan en una tocada y ya yo le digo, no, que onda, güey, mucho gusto. Y hice algo que la verdad en parte está medio cagón hacer, que es como en una tocada que cuando estás tú en tu cotorreo te llegan a preguntar de jale. Que digo, al final es un jale que nos gusta y es como, güey, pregúntale lo que quieras a la hora que quieras. Pero al final es como que, pues no es ni el momento ni el lugar, ¿no? Sí, entiendo. Entonces, sí era de que, oye, es que me quiero tratar acá, aquí en las golondrinas y que la madre. Sí, güey, voy a caerle al estudio. Entonces fue un rollo de caímos, de hecho, creo como después de horario, así que no, a tal hora termino, pero tú cáele. Caí el ritual ahí de Ruperto Martínez. Y luego fue el tatuarme así de chingazo con dos golondrinas. Y ahí fue como ya el sobreentender el tatuaje ya en mí, de que, la madre, esto está pasando. Me recuerdo mucho que ese mismo día, o sea, no me recuerdo muy bien la noche en sí, o sea, si me preguntas como de qué platiqué en el momento con este güey o qué hice, no me acuerdo de nada. Me acuerdo más bien de el otro día, de así como despertarme, verme al espejo y decir, la madre, sí lo hice. Qué loco. Así como un choque de como si fuera una especie de que se me apagó el cerebro un rato y luego ya despertó al otro día y ya tenía tatuajes. Para esto lo había hecho sin permiso en mi casa, entonces sí era como, bueno, entonces los voy a sordear y así estuve un rato. Y así estuve en buen tiempo. Ahora de ahí ya traía pensados más tatuajes así, entonces para mí ya era un recurrente, fue como, pues ya sé con quién ir, con el compa Lucio. Entonces ya fue de estar ahí. Entonces te digo, una cosa me fue llevando a otra y fue más el rollo de ir experimentando y viendo cómo funcionaba todo. Y ya después caía a ritual con Lucio y veía a la demás raza tatuando y me quedé y veía, pero igual seguía sin una finalidad de, vamos a ver qué aprendo. Eso era más bien nada más, me gustaba estar ahí, estar viendo, estar escuchando lo que decían, ver los resultados, o sea, ver todo el proceso desde cómo le explicaban la idea a cada uno de los tatuadores que estaban ahí, cómo la desarrollaban, la persona bien contenta, ¿no? Al ver, para mí eso ya era, o sea, me empezaba a llamar la atención, pero igual quedaba así como que súper vago el asunto de querer tatuar. Pues tío, sí me tardé mucho y luego ya ve como una cuestión medio depresión
grupal por la gente con la que me estaba cotorreando, que varios ya estaban tatuando o empezando a tatuar y así. Con Lucio ya fue esa plática de que, oye, ¿y no te interesa? Y yo igual le dije, no, es que no sé, güey, estoy así de, está bien difícil, de que bueno, pues si quieres así, pero, y sí, acá cuando me leyó la cartilla, de que, pero pues si lo vas a hacer, va a ser porque lo vas a hacer bien. Y me tardé todavía, y un día, que ese sí, no se me va a olvidar, fue como que en una noche sí que lo fui a visitar así random, sí me dijo así como que, ¿me tatúas? Y yo, a la verga, así un dibujo que tenía, porque yo también así como muchos dibujitos. Y yo de que, bueno, en mi vida había agarrado una maquinita hechiza que había hecho, de hecho, mucho tiempo antes, con la que me había picado en las piernas y en aquí como en los brazos arriba, que luego se perdió porque pues lo hice todo mal. Pero nunca había agarrado una máquina y era como que, no, yo te pongo la estación y todavía medio te explico. Y yo de que, madre. Entonces para mí sí fue un verga, así de, no sé qué está pasando, así, pero sí fue un medio, no fue demasiado catártico, ¿no? Toda la situación, el ambiente, el momento. No recuerdo muy bien si había alguien más, o sea, como alguien tatuador, así para yo sentir la presión. Sí, de por sí ya sentía la presión de estar tatuando a este vato. Era como más bien de que hubiera otro profesional así viendo, como y yo esperando cagarla, ¿verdad? Es como. Sí, claro. Entonces sí fue ese rollo. Afortunadamente el resultado no fue tan malo como hubiera esperado, pero fue más como pues un parteaguas se podría decir. Sí. Entonces así quedó. Todavía después de eso me tardé tantito porque fue lo que conseguí mi equipo y todo ese rollo. Pero sí fue como, o sea, fue algo que hasta la fecha se lo super agradezco y estoy así de una persona que admiro bastante y la neta estoy súper agradecido a la fecha. Es por esa apertura y esa oportunidad, después todo lo que en su momento me pudo aportar, el simple hecho, primeramente de abrirme las puertas de su casa y de segundo de abrirme las puertas a un oficio o a una forma de vida. No es que me haya dicho, mira, de esto y este harem te va a corresponder, no, sino más bien el ver desde un poquito de tras bambalinas, por así decirlo, el cómo funcionaba todo, era como, es algo que a la fecha pues no tiene valor. Entonces sí fue como ver todo eso, cómo funcionaba y así. Ahora bien, mi proceso así de aprendizaje o inicio sí se vio como truncado por problemas que empecé a tener. Entre cuestiones económicas, una depresión, problemas familiares así. Entonces me tuve que bajar del barco así muy temprano. Y digo, aún así, es a lo que voy, como que estoy muy agradecido como con lo que en su momento pude así a manos llenas poder agarrar y sostener, que hasta la fecha pues valor y atesoro, ¿no? Pero pues, todas las cosas en su momento como que te llevan y te arrastran a diferentes cosas y que van teniendo, como cuando dicen de que todo pasa por algo, ¿no? No soy muy adepto a las casualidades o a que todo está coordinado para que todo te pase porque así debía de ser. O sea, creo más en el caos, de que todo funciona así como una carrera de canicas, ¿no? De que las sueltas desde arriba todas y así como cualquiera puede llegar hasta abajo primero o puede que todas se salgan del camino y se vayan para afuera. O sea, todo es como chispazos de vida en lo que pasa y te topas a alguien y ese alguien te da un empujón y llegas a otra cosa. Entonces yo siento que así llega el tatuaje. Entonces, mi momento ahí en los principios de lo que es hasta la fecha Tintes de Acero, o sea, fue un gran empujoncito para más bien yo tener una introducción a lo del tatuaje. Y luego después con esa ausencia que te digo, como repensar las cosas y medio decir, bueno, porque para esto también el pausar la cuestión de la tatuada fue también un rollo bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero para mí? Entonces empieza la presión de las entradas de dinero y todo así. Yo ya tenía una carrera terminada, pero aún así estaba batallando con dinero. Porque es eso, el proceso de aprendizaje suele ser duro de esa manera de que dices, bueno, muchas veces al principio lo haces por lo que te quieran dar o a veces mucho tiempo sin cobrar. Entonces, te digo, existe esa presión lo de tu casa de que, onda, güey, pues, ¿qué estás haciendo de tu vida y así? Entonces te empiezas a presionar así. Yo ya me quería salir de mi casa y cosas por el estilo. Entonces dije, bueno, voy a tomar lo que ya tengo, que es mi carrera. Entonces voy a buscar algo del modo que me dé esa estabilidad para a lo mejor, y si me da chance, a la paz estar con el tatuaje.
Ahí fue la segunda lección de que el tatuaje es bien celoso, entonces no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, es una cosa o la otra. Entonces, sí fue como, bueno, empecé con la agencia y toda la cuestión de diseño, muy a gusto, pero sí era como, me seguía buscando gente, como de, oye, ¿qué onda? O ya sea por tatuajes pendientes, o gente que ya había tatuado que me decía de que, oye, tatuado. Y yo, no, espérame, carnal, ahorita no, espérame tantito. Pero ya después era como tanta la insistencia que era, bueno, pues voy a tu casa. O bueno, si eran gente muy conocida, voy a caerle a mi casa. Y estarlos trabajando así. Igual, por las cosas como se van dando, el lugar en la agencia donde estaba trabajando cierra. Entonces ya nada más me queda el tatuaje. Entonces fue como que o busco otra alternativa o me amachino el tatuaje. Y fue ahí cuando dije, pues chingue su madre, voy a agarrar el tatuaje. Ha sido que... El salto de fe. Sí, pong. Y ya desde ese entonces es como lo he agarrado ya más de corrida hasta la fecha de que es mi actividad principal. Todavía hago cuestiones de diseño y ilustración porque pues al final fue lo que me ayudó incluso al empezar, porque cuando empiezas, pues la neta, pues nadie te conoce, ¿no? Uh-huh. A mí me favoreció también a la cuestión práctica y de poder de trabajar y proponer y hacer, en el que mínimo ya había gente que me conocía por mi trabajo de ilustración. Entonces ya tenía cierta credibilidad o justificación de, bueno, ese güey a lo mejor no sabe tatuar muy bien, pero dibuja bien chido. Entonces vamos a darle esa beneficio de la duda, ¿no? Uh-huh. A ver qué pasa. Entonces sí, eso jugó como a mi favor. Ahora también que quieras o no, a pesar de que a lo mejor no sea muy requerido, pero el hecho de tener un bagaje en cuestión de diseño, de composición, de conocimiento del dibujo, de la ilustración, del arte, etcétera, pues sí te da cierta ventaja al momento de tu aprendizaje como tatuador. Que ahí sí cabe aclarar que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, si dices, no, es que yo dibujo con madre pinto, el tatuaje se rige aparte. O sea, eso van a aprender una técnica desde cero. Como te comentaba hace rato, es adaptar a la técnica del tatuaje. Entonces, entenderlo, saber utilizarlo, saber trabajarlo y sobre todo respetarlo, eso va a llevar su tiempo así bien cabrón. Qué loco. O sea, entonces, sí es un oficio muy de prueba y error. O sea, puede haber muchas escuelas y cursos, etcétera, de tatuaje que te pueden dar la cuestión básica, teórica en 15 minutos si quieres. Pero ya toda la cuestión práctica, esa te puede llevar, o sea, yo hasta la fecha te puedo decir que llevo 10 años aprendiendo. Ya, sí. O sea, y voy a seguir aprendiendo. Y el día en que deje de aprender, el día en que yo sienta que ya supe todo, voy a hacer otra cosa. Porque ya no va a haber esa inquietud o esa espinita que es la que me mantiene al día. O sea, a mí me genera mucha satisfacción el ver a colegas nuevos o gente trabajar en vivo y ver sus procesos y luego el aprender algo y luego después de mi próximo tatuaje yo lo voy a implementar a ver cómo me funciona. Cosas tan simples como a veces el cómo sostener la máquina o cómo trabajar cierto tipo de sombreados o líneas. Todo después lo implementas y se vuelven como herramientas que echas a tu cajita de herramientas, válgame la redundancia. Sí, o sea, sí. Como esas técnicas o esas variantes se convierten como si tuvieras toda tu gama de pinceles, entonces ya tú sabes en qué las implementas. Sí, es como, yo creo que volvemos a lo que decías antes, es como terminas de aprender, digamos, entrecomillando, terminas de aprender la técnica que tú manejas y luego vas a otro país y allá la manejan igual, pero tiene sus matices, ¿no? Sí, totalmente. Y luego vas, bueno, acá la hacen así, y luego, ya aprendiste la de allá, bueno, déjame voy a Brasil. Y otro no, abismo. Y aprendes de todo, no necesariamente te tienes que ir tan lejos. Ajá. Por ejemplo, a mí me ha tocado la fortuna de trabajar con gente que se podría decir que trae otra escuela bien diferente y más nueva, o inclusive muy autodidacta. O sea, yo tengo la dualidad, ¿no? Parte de la enseñanza que tuve al tener contacto en primera instancia de que con lo que me compartió Lucio y sus allegados, y luego gente que conocí en el camino, así gente muy importante en el tatuaje. Entonces, y más gente que yo me acerqué como a ver qué estaba pasando y así. Entonces vas creando ahí como una campechana, ¿no? De cosas que vas tomando
de acuerdo a tu función y a tu forma de ver, porque ahora el conocimiento del tatuaje no es básico ni único, o sea, también sí existen reglas que no se pueden romper, como lo que te decía, la cuestión de perdurabilidad y así, que son reglas que están hechas y reglas no escritas que ya están allí de no lo pueden modificar. O sea, es como, ¿por qué quieres mejorar algo que ya es perfecto? ¿Me explico? Entonces, a ese punto no puedes llegar. Pero ya cuestiones así de la forma de trabajo, de forma de administrarse, forma inclusive de cómo sobrellevar la relación cliente y tatuador, cómo resolver las ideas, etcétera, de todo eso aprendes. Inclusive de los mismos clientes aprendes, o sea, de cómo sobrellevarlo, de las mismas pieles de cada persona aprendes, o sea, siempre, cada tatuaje es un reto, aún y sea una cosita así de que te pidieron una letrita, todos los tatuajes se disfrutan y todos los tatuajes tienen su magia. Que hablando de la magia, yo tenía una analogía bien cabrona con respecto al tatuaje, bien cabrón. Dale. Pero, filosofando aquí. haz de cuenta que yo lo empataba o lo veía como la magia. O sea, yo de morrillo también soy muy fan de la magia como tal. La magia de trucos, esa cosa. de conejito de abajo del sombrero. Del sombrero. Pero haz de cuenta que mucha de la magia tras del escenario trata de la idea de que en realidad cualquiera puede ser mago, ¿no? Ok. Pero conlleva una responsabilidad ética, que es el tener el hermetismo de tus trucos y cómo funciona así. Y el saber las leyes y reglas de cada truco y el saberlo ejecutar de la manera correcta, de modo de que el cliente, o en este modo el espectador, quede satisfecho, impresionado y vuelva por más. Ya, entiendo. Entonces, ¿qué pasa con el tatuaje? El tatuaje es una técnica que puede hacer quien sea. Todos tenemos nuestra misma cantidad de dedos. Incluso hay tatuadores que sin manos lo han podido hacer por medio de aplicaciones así de técnicas así de como prótesis, de cosas así. Entonces, técnicamente es algo que no tiene mucha ciencia como tal. Siempre y cuando te sientes a estudiarlo y verlo de la mejor manera. Pero todo depende de cómo lo realizas para generar esa magia, para que tu resultado genere ese impacto y ese gusto al cliente, ¿no? O sea, que el cliente no se mortifique por si lo haces correctamente o es tratar de ver cuáles son tus errores, sino más bien que vea el resultado y vea el truco como tal ya hecho, que en este caso va a ser el tatuaje, o sea, que quede satisfecho y feliz, como si hubieras hecho magia, o sea, de que te hubiera aparecido de la nada, que tú dices, bueno, para hacer cierto tipo de tatuaje, yo tuve que haber pasado un proceso y un estudio para llegar a ese resultado, pero eso tú no lo tienes que ver, solo con que lo valores y lo disfrutes, qué chingón. Ya entiendo. Sí, entonces yo lo veo muy así, todo ese misticismo que engloba, o sea, lo que te comentaba ahorita, esa impresión de, madre, ver a alguien tatuado y así. O sea, tú ahorita ya ves a un chavo en la calle con la cara tatuada y sí te quedas de, madre, pues, X, un trapero. Sí. Pero antes veías a alguien, o sea, bueno, no le resta importancia, si lo ves y dices, la madre, se tatuó la cara, ¿no? Pero antes tú veías a alguien con un tatuaje en la cara y era como que, fuck. ¿Qué es eso? Así de... Sí. O sea, el impacto era muy distinto porque era más transgresor, era más algo de... Esa magia. No sabías cómo había llegado a ese tatuaje en la cara, ¿me explico? No sabías si se lo hizo en la cárcel, si se lo hizo en algún lugar, en una isla o algo así. O sea, tú te generabas un chingo de cosas. Ahora no, tú ves al chico así con sus lagrimitas y cosas así en la cara. Traperito, y dices... Fue un estudio X y pagó tanto o en una promoción le hicieron todos los que quisiera, o sea, sí. Ya pierde esa esencia, ¿no? Te quería preguntar, mi estimado, con respecto a esto, y creo que va unado, con respecto a la creatividad en cuanto al tatuaje y en cuanto a la ilustración, entendería que me dijeras que se ejercita partiendo de estar viendo, de estar experimentando, pero ¿qué otra cosa hay? Por ejemplo, imagínate que te piden un flash, que son los que están ahorita también muy en auge, y siempre van a estar, y están muy bonitos, pero que te dicen, quiero que en lugar de que la pantera que está así, me fascina ese flash a mí, le pongas esta otra cosa. ¿Cómo? Porque te lo dicen verbalmente, pero luego tú aterrizarlo, ¿qué onda? ¿Cómo haces eso? En el caso específico de un tatuaje clásico,
lo principal es entenderlo y analizarlo. Saber lo ideal sería entender de dónde viene ese diseño, quién lo inventó, o de cuál fue su referencia. Hoy en día hay Instagrams que te muestran referencias de tatuajes clásicos y te dice cuáles fueron las referencias y te sorprendes de que son dibujitos que estaban en cajas de cerillos, en marquesinas, en rótulos y así. Entonces los tatuadores de esa época lo veían y eran sus referencias, porque no había como ahora que pues tú te metes a Google y buscas tal imagen y ya medio tomó la foto, ¿no? O sea, antes, no sé, si quería alguien tatuar una pantera, pues de dónde sacas una foto de una pantera, ¿no? Salvo que fueras a la... ¿Dónde veías una pantera? Ajá, a lo mejor en un circo, ¿no? Fuera lo más parecido de que... Horrible. Sí, es como... Pero porque era lo más cercano que podías traer a la época, que era parte del el atractivo principal de un circo. Que de hecho los circos tienen un hilo bien cabrón con respecto al tatuaje, o sea... Neta. Sí, históricamente vienen así casi de la par por la cuestión de lo impactante que era la mujer tatuada o cosas así, o sea, todo ese rollo. Entonces... Hay tatuadores incluso de la vieja escuela que tenían actos circenses dentro de su tiempo libre, tragaban espadas, cosas por el estilo. Entonces a lo que voy es que todo ese entretenimiento primario o excéntrico partía de eso, de lo místico, de lo raro. Entonces ver un animal fuera de su contexto original, en este caso la selva o la jungla, era como súper impactante. Entonces, a lo que, volviendo al tema, esas eran las referencias, ¿no? Y si no era esa, era un rótulo de una publicidad o algo así de la que se basaban. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿estudias el origen del por qué o de dónde viene ese tipo de iconografía? A lo mejor si no te quieres clavar mucho en el origen como el alfa o algo así, te puedes ir más bien simplemente a un contexto de época, analizarlo y aprenderlo casi dibujándolo muchas veces, te lo aprendes casi de memoria. Ya que lo tienes súper amachinado y entiendes el porqué y las formas, así casi que lo dibujas dormido, ya puedes darte el lujo o más bien te da esa facilidad de poderlo modificar a modo de hacer un tatuaje personalizado, sí, o un diseño, una ilustración, partiendo de esa referencia. Entonces ya a lo mejor no va a ser un tatuaje clásico como tal, pero trae la referencia o la esencia de, pero está modificado o actualizado o lo que quieras. Que digo, con actualizar no significa que, por ejemplo, tú ves mucha de la controversia con respecto al tatuaje tradicional es que muchas veces está estigmatizado como de que es un tatuaje muy burdo, muy mal dibujado, feo, como medio chafón. Pero... De caricatura. De caricatura, es lo más como de que son caricaturas. Y tienes que entender el contexto para que veas de dónde viene eso. O sea, puede ser desde lo precario que era la cuestión artística o el desarrollo del dibujo para los artistas en su momento. Puede ser como por el espacio de entendimiento de cómo funciona la piel, que a lo mejor en el dibujo era una cosa, pero ya al pasarlo a la piel pues ya había cierta complicación y no quedaba de la misma manera. O también el hecho que fue como lo que le pasó a Sailor Jerry, que eran diseños ya diseñados para los pelotazos, ¿no? O sea, para un diseño para que un soldado que se lo tatuara fuera a la guerra y estuviera el desmadre en la playa, raspones y todo, y su tatuaje siguiera intacto. Entonces, ¿qué haces? Menos detalle. O sea, simplificar la forma a que tenga la idea o el concepto lo más básico posible, pero entendible, y que a cierta distancia hay una regla, así como que a cierta distancia se puede entender sin necesidad de que te acerques a ver qué traes ahí, qué dice, así. O sea, que sean iconos reconocibles a simple vista. Entonces, todo eso ya habla de una cuestión técnica, no es un dibujo feo así nada más por hacerlo. Feo. Ajá. Sí. A la bestia. ¿Qué profundo te fuiste? Porque yo creo que hay personas que... Y está bien, todas las técnicas son apreciables, pero es algo que yo un tiempo estuve trabajando en investigación y esa es la respuesta para muchas cosas. Te vas a la profundidad para saber por qué y qué tanto puedes manipular las cosas. En este caso, un tatuaje tradicional, te vas y bueno, ya sé dónde salió. Y fíjate que de donde aprendí ese rollo principalmente, ahorita que hablabas de la creatividad, en un tiempo se hablaba de la muerte del arte, ¿no? Ok. Entonces, no se hablaba como que ya se fuera a dejar de producir, más bien se hablaba como de que ya todo está hecho. Ok. Entonces, ¿qué es lo que queda? Es una descompresión de todo lo que existe y una manipulación. Como le decías ahorita, la pantera, pues a lo mejor es la misma, pero la modifico y ya lo convierto en algo diferente. Entonces, es una deconstrucción de lo que existe
para crear algo diferente, sin borrar su historia anterior, ¿no? O sea, tampoco se trata de decir esto ya es diferente y lo demás ya no existe. No, es tomar esa guía y modificarla para darle un refresh, haz de cuenta. Entonces, con la ilustración o el dibujo pasa eso, o sea, yo lo comprendí con el arte, volviendo al tema, en de que tienes que tener un conocimiento básico de lo que pasa para que no cometas el error de más adelante crear un estilo tuyo, una obra, cuando en realidad eso ya ya se hizo, ¿me explico? Sí. Porque ahí caes en la ignorancia, ¿no? O sea, tú luego vas con una banderita de que inventaste el hilo negro y alguien que sepa mínimamente te puede decir de que no, vato, es que eso ya sí son los 70s, cabrón. Eso ya sí son tal fecha. Y pasa mucho ahorita, por ejemplo, con el tatuaje, o sea, ves imágenes hiperrealistas, ¿no? De tatuajes así de 5 o 6 centímetros de una carita de un bebé o de un Cristo, algo así súper chiquitito. Uh-huh. Y la gente súper emocionada y de que, ay, es que el tatuaje ha evolucionado tanto que ha llegado así la madre. Bueno, en los 90 ya había gente que hizo eso y lo dejó de hacer porque con el tiempo supo que no iba a funcionar. Yeah. Entonces la gente, no digo toda, pero mucha de la gente que lo está haciendo ahorita sin fundamento o sin un estudio previo de cómo sí se puede hacer para que no se borre o se expanda, lo que quieras, terminó haciendo otra cosa, o sea, terminan haciendo como otra cosa bien distinta, no sé si me explico, o sea, están cometiendo ese error de no tener ese estudio antes o mínimo investigar un poquito, esa inquietud de ver el por qué. Entonces van con banderita ajena diciendo, esto yo le inventé a la madre. La gente se lo cree porque pues le vendes el espejito y mucha gente que no sepa el tatuaje te lo va a super alabar. Sobre todo, por ejemplo, en Instagram vas a ver que va a tener miles de likes y la madre. Pero porque no tienen en cuenta qué le va a pasar a ese tatuaje. Ya, entonces, y sin saber de que, güey, es que alguien antes que tú hace 10, 20 años ya alguien lo intentó. Con la misma finalidad, o sea, de sobresalir o de evolucionar el tatuaje, de aportar algo. Pero el mismo tatuaje le dijo, por aquí no, carnal, véngase para atrás. Es como que... Pero es lo que te digo, es parte de una estira y afloja. O sea, no está mal el errar. O sea, en base a los errores es como uno aprende. Pero lo que está mal es aferrarse y forzarla así de, no, es que sí, porque sí, y es que estos estilos son los que son. No, güey, estudia. O sea, y lo ves mucho, por ejemplo, se puso de moda el rollo del blackboard, ¿no? Sí, sí. Entonces veías que hacían estudios o ilustración basado en naturaleza y cosas con líneas medianamente finas y sombreados, punteados así. Entonces era, no, este estudio, o tatuajes con achurado, así como tipo emulando grabados y así. Entonces lo ves y dices, ay, mira, no, así se ve súper interesante, es un tatuaje nuevo, alguien que no sepa. Pero luego cuando dices, güey, pero pues en los 20 o más para atrás, Ben Cordy lo hacía, güey, así de... Y mira, ya hay fotos, güey, de espaldas completas de dragones y cosas así, con línea fina y diseños así muy detallados. O sea, era de diseño, tatuaje clásico, pero con detalle. Entonces, sí. Es como... No es nuevo, güey, pero tienes que ver que ahí está. Te digo... Claro, hay que fundamentar todas las técnicas y todo lo que vaya a hacer. Yo también soy partidario de eso. Y es que aplica en todo, güey. En la música, en la pintura, en el diseño, en la cocina, en lo que sea. O sea, todo... O sea, no hay que abusar de la relatividad del arte. ¿Me explico? Sí. O sea, hablaba Kant en el estudio filosófico, perdón, de la belleza, ¿no? De que decía... Todo parte de estímulos. Entonces, ¿cómo definir si algo es bello o no? O algo en el arte lo amerita o no. Pues todo va a ser muy relativo de cada quien y del conocimiento previo que tenga para que le genere cierto estímulo y entienda por qué es bello algo y por qué no. Uh-huh. Entonces, si te vas desde ese sentido, es más fácil entender las cosas a que te vayas nada más con la idea de que no, es porque me gusta ya. O porque está de moda. Como que no, debe haber ahí como un trasfondo y así. Porque si nos vamos a ponerle arte, el mote de arte a todo, pues bien fácil. Sí. Porque etimológicamente sí te va a funcionar. Porque pues si te vas así, históricamente sí, pues arte define de eso. De como cualquier cosa que pueda hacer el hombre y lo materialice y ya es arte.
Pero es cuando entra el concepto que te decía de qué es arte y qué no. Que no se trata de segregar, sino más bien de poner el cerebro a trabajar tantito, ¿no? De decir, mira, pues propón, ¿no? No pienses que porque agarraste una bola de lodo y la aventaste en la pared ya es arte. Por más que me lo justifiques, es como, bueno, dime por qué. ¿Cuál es tu fundamento? Justo hace unos días estaba leyendo un texto acerca de eso, de por qué encontramos las cosas bellas o qué es lo que define la belleza. Y hay diferentes perspectivas de diferentes filósofos a lo largo del tiempo. Sí, no, Hay no. algunos que dicen, ya nacemos con la facultad de decir que sí es grato y que no es grato. No obstante, no recuerdo quién era el que decía, el apreciar la belleza también es un proceso intelectual, reflexivo. Sí, es eso, es una reflexión. Bueno, de esto que acabas de hacer, de ese lanzamiento de lodo a la pared, bueno, ¿qué puntos tiene que guardan otras, por ejemplo, por contrastar con otras obras? ¿Qué puntos tiene la simetría, el color, lo que sea, con otras obras? Y ya tienes parámetro para luego decir si es bello o no es bello. Sí, sí, sí. Tremendo, es un... No, eso es un temota, güey. Ajá. O sea, la neta es que no hay un punto de... Es muy difícil saber quién tiene razón y quién no, ¿me explico? Sí. Pero también no se trata de eso. Porque también, si a esos vamos, es lo que hace interesante el arte también, que hay ese juguito, ese dilema de qué es arte y qué no, también lo hace entretenido. El rollo cuando no está chido es cuando ya pues llegan al punto del mame de hacer algo así de, agarré esta pluma y la dejé parada así 15 minutos y ese es mi arte momento, hijo. Hasta ahí dio tu cabeza, así, güey. Todas tus neuronas, así, todo lo que has visto desde que naciste, toda tu cosmogonía, todo te dio nada más para ganar un puto Sharpie, ponerlo así parado 15 segundos. Es como... Ahí ya es un reto al intelecto, ¿no? Está bien cabrón. Quizá un insulto al intelecto. Sí, sí, No sí, sé. ¿no? Y te digo, entra en todo. Entra mucho también la cuestión de el ego, ¿no? Sí. Tanto el diseño como la ilustración, el arte, el tatuaje en sí, y muchas de las cosas que involucran el intelecto, puede ser inclusive la música o... Hay un chingo de egos. Uh-huh. ¿Quién es mejor? ¿Quién ha sido? O sea, todo el tiempo la gente se está compitiendo. Y lejos de proponer es más bien una carrera vaga, güey, como caballos así tapados, nada más corriendo al frente sin saber por qué. Sí. Entonces, todo ese rollo viene del no saber entender el porqué de las cosas, ¿no? ¿Cuál es la finalidad principal? O sea, por ejemplo, yo hoy en día, con respecto a mi oficio y lo que me dedico, ya sea el tatuaje o la ilustración, todo parte del respeto al cliente, principalmente, y en segunda, en que me genere la misma satisfacción tanto a mí como a la persona. Ya. Yeah. Entonces, si a mí me satisface lo que estoy haciendo, me divierte, me nutre, para mí ya es un ganar, fuera de la cuestión económica. O sea, eso ya se acuerda el costo y ya lo vemos después. Pero a mí, desde el momento en que me dices, quiero hacerme esto, me reta, me hace trabajar el hámster, ¿no? Y decir, mira, vamos a ver, y te propongo, y hay un juego ahí medio de póker de, mira, esto es lo que te propongo, ¿te gusta? No, mira, sí me gusta. O puede que te diga, la neta no es lo que yo pensaba. O sea, es ese juego, ¿no? O sea, todo eso es lo que hace interesante este tipo de dinámicas, ¿no? De nomás llegar de, ¿cuánto por esto? Sí, no, sobres. Que también se vale, ¿no? Es una forma de trabajar. Pero está más chido como sobrellevar toda esa cuestión ritualística, ¿no? De la relación cliente-tatuador y, mira, vamos a hacer esto. Oye, al final es como, se agradece eso, ¿no? De la disposición, la confianza de dejarte una pinche marca prácticamente de por vida. O sea, lo mínimo que puedes hacer es generar un enfoque total en ese momento, ¿no? De decir, claro. A la chingada todo alrededor y ahorita estoy aquí. Entonces muchas veces eso se pierde. Ahorita mencionaste la palabra, digo, y no quiero encasillarlo antes de que empiecen a crucificar. Mencionas la palabra ritualístico, y que lógicamente viene de la palabra ritual, y dentro de, o más bien en el campo semántico de los rituales, está un poco el tema del ocultismo, y dentro del ocultismo, ya me fui yo también haciendo mi propio mapa conceptual. Sí, está bien chido, ¿no? Ajá. Dentro del ocultismo está el tema del nombre que lleva
que llevas en redes y demás, tulpa. Ujú. Tulpa, ubícanos qué es tulpa, porque más o menos tengo una descripción ahí, pero quisiera no equivocarme. Es más, déjame te la digo. Dice, es un objeto creado mentalmente que tiene autonomía y voluntad propia. Entendemos eso, ¿no? Dice, los tulpas se crean por la fuerte creencia o visualización y pueden tomar forma de animales, objetos, quizá personas. Y cada vez que le prestas más atención a esta creación mental tuya, se hace más real o más fuerte. Rosa ya en un tema así un poco más que místico y Sí, sí, demás. sí. ¿Qué onda? Fíjate que es parte Ajá, de una definición. exacto. Pero hay un tema ahí con la cuestión de traducciones, porque se le atribuye mucho a un término de origen tibetano o budista, Manifestar. pero no va por ahí. Es un rollo de traducciones donde se perdió ahí un poquito el hilo, pero no Ajá. está errado. O sea, Ajá. el rollo es que se hizo ahí un paralelismo en el que estudiosos de la cuestión espiritista o ocultista y cosas así de por ahí de los años 20 se empezaron a interesar con todo lo que estaba pasando con el pensamiento budista, ¿no? Sí, sí, claro. Toda la cuestión del alcanzar la divinidad, pero no como una cuestión mágica teísta, sino más bien como algo más allá del subconsciente, cosas así. Sí, claro. Entonces, los mismos nazis mandaron tropas así al Tíbet a investigar así qué estaba pasando ahí porque les interesaba ese rollo de cómo funcionaba el cerebro. O sea, que hasta la fecha, o sea, se desconoce mucho del funcionamiento del cerebro como tal. Entonces va ahí. Entonces, a lo que iba con la pérdida en las traducciones es que en los 20 salió un libro que se llama el libro, ¿cómo se llama? El libro tibetano de los muertos. Y habla del tema. La relación es con un término que hablaba más de las emanaciones. Las emanaciones trata del cómo el cuerpo, que era lo que le llamaban te digo, esta similitud con el espiritismo, es que decían que el alma tenía la capacidad de, ya sea de fragmentarse o de salir o de asimilar como en un entorno, como los sintoístas que decían así que todo emana, todo tiene energía, de que todo eras un lápiz, todo tiene su vitalidad, como en la cultura japonesa. Sí. Entonces, partiendo de ese rollo, la base es esa, sí se hablaba de un estado alterado de conciencia en el que podías crear una figura, un ente o una cosa en base a la conjugación de todos tus pensamientos. Que si lo recuerdas de lo que te comentaba al principio de todo lo que me gusta juntar y hacer, Sí. o demás, básicamente por eso lo tomé. O sea, bueno, el haber tomado como ese título o ese nombre fue por dos fundamentos. Uno muy banal y estúpido y el otro que es el que estamos tomando, de la importancia o como lo jugoso que es ese término. Entonces, para mí era, o sea, hablando de este segundo, que es como lo interesante, es que para mí ese cúmulo de iconografía, de ruidos, música, todo eso que quiero como concentrar y empujar para que la gente lo vea, para mí eso es como tulpa. Que al final soy yo, porque es lo que me gusta, pero al final no termino de ser yo porque yo soy muy hermético en mi cuestión personal. O sea, yo no... O sea, cuestión de subir así donde ando, que estoy comiendo y así, pues la verdad es bien raro. O sea, hablando en la cuestión de redes sociales. Sí. Entonces, para mí fue eso, como mira, ahí está, y velo como una proyección mía de lo que me gusta hacer y así. Esa es la versión chida, ¿no? Sí, el tulpa en las redes sociales. O la versión chafa. Es que era el único nombre disponible en el puto Instagram. Entonces tenía que buscar algo bien pinche rebuscado, ¿no? Y luego, y el por qué di con eso, o por qué esa inclinación hacia esa cuestión como oscura o tibetana, es en parte porque me gusta mucho toda esa temática, todo. Le he dedicado mucho tiempo, a lo mejor para muchos en vano, pero para mí me nutre porque me han nutrido de infinidad de veces en cuestión gráfica, o pláticas o lo que sea. Todo te cultiva, ¿eh? Pero toda la cuestión esotérica y todo ese rollo, o sea, a pesar de que me considero una persona como gnóstica, como estoy en el rango en el que no te puedo decir que todo es cierto, pero definitivamente existe algo, ¿no? Uh-huh. Mi misma concepción de Dios es bien distinta, o sea, yo no creo en Dios como la figura
patriarcal en la que se fijan y que creó todo y nos puso y nos tiene así, sino yo, mi concepción es más visceral, más extraña. O sea, yo sí a Dios literalmente me lo imagino como una masa amorfa que está quién sabe dónde o en la que vivimos y que cada que estornudo tiene un espasmo, pasa algo interesante. Ok, sí, es un poco O sea, distante. Ajá. sí, es como, o sea, y va medio ligada a las concepciones del universo que tenía Carl Sagan y así que somos parte de un todo, polvo y así. Pero si le das una pizquita de esencia esotérica, yo lo veo más como eso, como que esa más energética, más bien no es que tenga conciencia propia, sino que involuntariamente hace y deshace, tiene esa facultad. A mí me pasa que, digo, y en algún momento alguien me dijo fuertemente, pero bueno, vamos a dejarlo así, el tema de Dios, que es otro tema, Sí, asazo, no. Y este, muy sensible de muy repente, ¿no? sensible, sí, yo entiendo esa parte, pero sí, es difícil, incluso que todas las personas lo vean, de hecho se habla de que no tenemos la capacidad de entenderlo, por eso no le podemos poner una imagen. Ujú. Y las concepciones que nosotros tenemos, pues, más bien las interpretaciones que nosotros tenemos, pues es eso, ¿no? Es tratar de entenderlo. Para mí la forma terrenal quizá de verlo sea el mar. Sí. A mí se me hace como que de ahí parten muchas cosas. Y bueno, nada más quería salpimentar un poco tu concepción No, de... y tiene mucho que ver. Es que, por ejemplo, digo, los japoneses hablan mucho de eso, ¿no? De la esencia de las cosas. O sea, Ujú. ya vamos a filosofar todavía más, pero una piedra de río, ¿no? Se sacó. Es una piedra una piedra filosa que suelta una cumbre, va rodando, perdiendo un poco de masa, llega al río y el río se la lleva así en su vertiente y va chocando con más piedras y agua y lisándose, ¿verdad? Y queda en una piedra Lisa, lisa y preciosa. pulida y casi estética. Ujú. Entonces, la piedra, en base a todo su recorrido, ¿qué nos dice que no es una vida para la piedra, no? Ok. O sea, Claro, es claro, lo entiendo. porque no comió en el trayecto, porque no logró algún objetivo. Es como, digo, a lo mejor está muy rebuscado ese análisis de las cosas, pero pues también no hay algo que me diga, estás en lo incorrecto. O sea, pues es que en realidad a la fecha, que es con lo que te digo, el pensamiento hermético que te decía, no, no es que descartes, es más bien, güey, hay algo ahí que simplemente no comprendemos y que muy probablemente difícilmente vayamos a entender en mucho tiempo. Entonces, pero que por alguna razón mucha gente a lo largo de siglos le han dado tiempo y espacio. O sea, Mm, y por eso existen las religiones y tal. Ahora, yo no estoy en contra de las religiones. Sí, en las sectas y idolatrar cosas, eso sí está súper de la chingada. Porque restan el sentido de la autonomía, ¿no? sí. O sea, la misma iglesia no te habla de un libre albedrío, pero te dice que tienes que ir todos los días a hacer esto y Ok. eso. Entonces es como hay muchas incongruencias. También hay muchas de las religiones y cosas así fueron creadas desde un sentido muy político, con una forma de doctrina, de poder mantener a la gente junta. Entonces está así. Pero lo que decías ahorita de la concepción de Dios como tal, o de ese entendimiento, para que te vayas tan lejos, es como toda la cuestión teológica prehispánica o la del oriente, como o todas las deidades hinduistas y cosas así. Si los ves muy desmenuzadamente, no es más que una darle forma o una entidad a algo inexplicable para poderle rendir de cierta manera tributo o Ujú. un agradecimiento. Entonces, por eso hay un dios del mar, un dios Sí, claro. de la montaña, un dios de... Porque es más bien como darle nada más una cara a una esencia que te transmite o te nutre. O sea, si le es la Pachamama, por así decirlo. Ujú. O sea, se le rinde tributo y todo porque se le agradece todo lo que da, ¿no? Te Sí. da suelo, te da alimento, te da... Entonces es más bien eso, el como tener ese sentido de gratitud o donde depositar esa confianza, ¿no? Que también es muy sano, o sea, parte de la felicidad trataba mucho de en varios aspectos el dedicarse a algo que te gusta, tener buenas relaciones, el creer en algo,
no necesariamente una religión, o sea, puedes creer en un estilo de vida y eso te nutre porque te genera un motivo. Ujú. Entonces, eso, entre otras cosas, es como que lo que te motiva a seguir. Porque también si viviéramos en un punto en el que dijéramos, no creo en absolutamente nada, sí siento que perderíamos un poquito de hilo de como que, bueno, pues es como para qué estamos aquí. O sea, debe haber ahí una finalidad, aunque sea principal y muy primaria, pero algo que te motive. Sí, antes hablaba con un compañero que es muy radical en ese sentido y dice, más bien, estábamos hablando así, tú y yo, como tú y yo, y hay otro personaje que sí es muy, no voy a decir que militante, pero una persona muy espiritual, Sí, sí, sí. religiosamente hablando, ¿no? Y dice el man, dice esta otra persona, es que entiendo tu argumento de no creer, entiendo los argumentos que están en medio, dice, pero también creo que es válido poner sobre la mesa lo siguiente, si quitas todos estos elementos divinos o cuasi divinos, vamos a llamar, pues también la vida como que se queda un poco sin magia, ¿no? Se Sí. queda como que sin sentido o... Y no por poner el nombre de que magia o no quiero minimizar ni nada, cualquier creencia, pero es el nombre que usamos para decir, a lo mejor si le quitas esos elementos, ¿qué sigue? El rollo ahí es que no hay nada más aburrido como que pensar que lo único que pasa es lo que hasta donde perciben nuestros ojos. ¿Me explico? Es muy egoísta pensar. Es muy egoísta pensar que el que nada más... O sea, hay muchas veces en los que puedes llegar a tener el error de pensar que la vida circula alrededor tuyo. Ujú. Entonces, pues la neta somos esporas, ¿no? Es como... somos esporas y la vida es tan así que también puedes crear algo... O sea, a lo que voy es que puede haber gente que haya significado mucho para el planeta entero. Algún icono así en la historia. Pero aún así va a haber sectores en los que tú les preguntas por esa persona y te va a decir, no sé quién sea. Sí, Entonces, ahí es cuando dices, bueno, entonces, ¿qué tan importante fuiste a nivel vida? sí, claro. Es como, eres relativo para un sector y así, y tu desarrollo personal y lo que puedas permear a quien te rodea y chingón. Pero ya como querer así acaparar todo, como, miren, todos, yo me muevo para acá y todo se va para ahí no está chido. Que es lo que luego, el error que suelen caer luego muchas de las religiones, el de creer, yo soy la mejor. No, no me hagan caso, esta es la más chida. Sí, El eterno conflicto. sí, sí, sí. Mm. Y la cuestión está de toda la cuestión espiritista y así, al menos a mí me atrae por ese rollo de lo, como dices, de ese gusanito de inquietud, de esas cosas raras, así como, o sea, el mismo nombre que te digo, como de Tulpa, también parte del, como el gusto ese que te digo de lo de la magia, está bien loco que hay como por los 20 o 30, muchos de los magos de esa época, magos de cabaret o magos de los más antiguos, jugaban mucho con eso, incluso había un mago, ahorita no me acuerdo el nombre, pero había un mago que, si no me equivoco, era como que francés o algo así. Y era un güey cabrón como de 2 metros, tez blanca. Pero el sujeto se caracterizaba como de un tipo un mongol o algo así. Se pintaba ojos rasgados y se ponía un gorrito con una trenza falsa así larga y un traje así como medio oriental así. Y hacía hacía un acto como de parar una bala y cosas de... Leía la mente y cosas así. Entonces... Y tenía un seudónimo de tipo oriental y la gente se lo creía y así lo reconocía y todo. Pero era parte de ese misticismo. O sea, no ibas a creer o no iba a tener el mismo impacto ese tipo de actos con el vato ese francés de 2 metros haciéndolo que con un sujeto de una tierra que muy desconocida para ese entonces, Sí, que muy claro. pocos habían pisado. Entonces ese era el atractivo. Entonces para mí eso se me hace así como bien loco, como la relación esa que te digo del circo con el tatuaje así, para mí está como muy chido el tener así como un rollillo así bien rato. Y me gusta luego que me pregunten, güey, ¿por qué es rollo? Ya doy así. Sí, a veces está de hueva dar la explicación, pero está interesante porque pues, la neta me entretiene. Y se van con algo, ¿no? De que, man, no sabía, qué chido. Tulpa. Es una... Sí, es todo un concepto, ¿no? Nada más es el nombre de esto, integra bastante. ¿Tienes conocimiento de alguna otra área de ocultismo y cosillas así? Pues ¿O que te pisé interese? casi todas. Neta. Lo que pasa es que
todo está hilado. Sí. Entonces ves, o sea, llegué hasta estar nada más así por cagón, llegué a estar hasta en un curso de Biblia. ¿Ok? En la Basílica de Guadalupe. Ok, no esperaba esto, ¿eh? Sí, ¿no? Y yo con mi pensamiento normal, o sea, no era como que, soy bien creyente y me voy a meter. No, era Sí, como claro. que, a ver qué me dicen. Y ahí fue cuando entendí el cuestión de la interpretación, ¿no? Entonces, el curso trataba literalmente, la verdad no lo terminé porque al final me dio juego, pero trataba de que ir versículo por versículo de la Biblia con el padre, no era personal, era como Grupo. un grupo de personas. Entonces, te lo desmenuzaban, ¿no? O te daban la interpretación como para darte a entender qué significaba. Porque me atrevo a decir que más del 80% de la gente judío-cristiana o así, no digo que todas, pero un gran sector, no leen o no han sabido interpretar qué significa la Biblia más que lo que ven en misa o algo así, como un versículo o algo que les recomienda o algo que les cacha. Que en realidad, si tú lo ves, es una novela súper bizarra. Así ya resumido, es una novela súper bizarra, muy rara, muy estancada en una época en la que es muy políticamente incorrecta. O sea, tiene muchas cosas que para una religión de bondad no van. Ok, sí. Pero en ese desmenuce que hace el clérigo, pues haz de cuenta que es como si te lo leyeran entre líneas y te dieran algo más a entender para que calce un poquito más. Entonces te digo, pasé por eso, leí un poquito un ratito me clavé con el rollo del satanismo, que luego lo entendí más como no la cuestión del pingo como tal, sino más bien como un estigma que se generó con el paso del tiempo Sí, del claro. oscurantismo y así. Y luego ya lo empiezas a entender y como que te hace así un del ver que la figura del diablo como tal, pues fue un invento, ¿no? Y que la concepción de lo demoníaco en algún tiempo era el tratar de banear el conocimiento. Sí, Entonces, hasta etimológicamente tiene mucho que ver el nombre de Luz Bella, ¿cómo le dicen también? Eh, Morning Star, o sea, la luz de la mañana y todo eso, o sea, todo trata de ver con la es iluminación, el un gran fuego, nombre, ¿eh? sí, entonces todos esos seudónimos que le decían como al diablo trataban de ver con una antorcha que era el mismo conocimiento, que a la iglesia en su momento no le convenía que la gente tuviera ese despertar porque era la manera de tenerlos así como, no, la única verdad es esta, no le busquen más allá, no tengan esa inquietud, no tengan esas De mantener dudas. el control. Ajá. Ujú, sí, 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 de hecho, por ahí en algún momento en otro podcast y demás escuché que estoy hablando nada más y muy desde la ignorancia, si alguien quiere complementar también, el tema del satanismo creo que tiene una escuela, bueno, tiene varias escuelas y una que está muy enfocada hacia el tema científico, ilustrado, no, eh, que utilizan quizá la representación, pero es más como que la forma de identificarse, más lo que predican es otra cosa, no es Sí, tanto sí. lo místico, que sí existe el satanismo que está enfocado a lo teológico, que Sí, sí, es... sí, totalmente. O sea, Ujú. eh, el, como dices, existen esas dos vertientes, como que la teológica o la que sí está totalmente enraizada como la contraparte de la divinidad, Ujú. pero está la otra que es como la congregación satanista, así que está posada en Estados Unidos, que trata más bien tomaron prácticamente el satanismo nada más como un rollo como para dar la contra, prácticamente, pero trata mucho de la defensa del despertar. Entonces, en vez de hacer misas, conjuros o cosas por decirlo, de que tengan toda esa parafernalia, que no digo que este chavo también tiene su juguito, pero en vez de hacer todo eso, pues se dedican a cuestiones inclusive más políticas, ¿no? Como la cuestión de erradicar las cuestiones raciales, cuestiones como el aborto, ahora que estuvo lo del COVID, como con ondas del pro de la vacunación, o más bien no tanto de la vacunación, sino más pro del desarrollo científico para evitar ese tipo de cuestiones a futuro. Eh, el eliminar el rollo de las armas en Estados Unidos por su problemática de violencia, o sea, cosas que
luego si te pones a pensar dices, ay, madre, como que ninguna institución se había tomado el tiempo de tomar todas esas problemáticas y tratar de arreglarlas, ¿no? Sí, de hecho, en este mismo fuente que escuché acerca y que hablaban del satanismo, alguien hizo un comentario que puede sonar transgresor y chistoso, pero tiene algo, dicen, yo prefiero más veces a una persona, alguien lo dijo, yo no soy. Yo prefiero más a un satanista que cuide el tema de la ecología y demás, que se moleste por esas problemáticas que a otra persona que no, ¿se entiende? Fíjate que pasa algo muy similar, digo, tema a lo mejor muy aparte, pero me hizo recordar que es como se dio la introducción del veganismo a la cultura punk. Ujú. Inicialmente fue nada más por dar la contra, güey. O sea, sí, el rollo de la lucha por los animales, etcétera, pero también era un dar ahí la contra a un sistema de que te manifestaba esto es lo correcto y decir, nah, yo no quiero comer carne porque no está chida, man. Entonces ya se fue nutriendo y fundamentando un poco más, ¿no? Pero al principio esa era la razón, nada más como dar así un contragolpe. Sí. Sí, de hecho, cuando yo me empecé a meter a estas temáticas, digo, yo dejé también muchos hábitos y muchas cosas que antes tenía, incluso la dieta la cambié. Eh, lo primero que me llamó la atención fue toparme con perfiles de personas que predicaban de esto y decía, radicalmente sobrio. Ay, Y ese radicalmente le cambia toda la perspectiva a la palabra de sobrio, ¿no? O bien, esa misma palabra, pero colocada en el tema del veganismo, vegetarianismo, y dices, ah, no, nada más es por esto, que sí es importante, como dices, pero le da el punch, ¿no? De sí, contestatario, quizá. sí, te digo, sé. Y está bien cabrón porque el problema recae en cuando se vuelve demasiado estricto. Ujú. O sea, y demasiado estricto me refiero a muy de corte de tajo. O sea, raza, por ejemplo, ya sea vegana o edge, que luego tienden hasta a cortar amistades y cosas así. Por eso ahí siento ya que se vuelven algo pues muy nocivo de cierta forma. Porque lejos de impulsar tu ideología, la marcas de manera negativa, pienso yo. O sea, Sí, es como, lejos de que la gente mejor se acerque y te pregunte, bueno, oye, ¿y por qué no tomas? No, pues por esto, por esto. Ah, órale, qué chingo, no, qué buena onda. Es más bien de, no, no tomes, que no sé qué. Entonces, si la persona se siente de cierta manera amedrentada y le va a generar esa misma inquietud de chingar, pero de forma negativa, de que, ah, mira, sí, pues no te gusta la carne, pues mira, yo y mi pollo. O sea, me explico. sí, Es claro. como ya empieza a generar un conflicto en donde no debería de por qué haberlo. No, no, Y eso es algo muy de hoy, o sea, hoy en redes sociales, o sea, la que te agarres, todo el mundo, todos están contra todos. tal cual. Encima volviendo un poquillo al otro tema, y ya medio que para cerrar, y luego me gustaría que volvieras otra vez. A mí me gustaría experimentar un día, digo, porque también a mí genuinamente me llama el tarot. Ujú. Voy a ponerlo así. Eh, a mi pensamiento está más enfocado a lo racional. Siempre, siempre, siempre. Si me llama la atención, antes de que se empiece a propiciar o a propagar por ahí la frase que es que te está llamando, ya sabes que dicen que el tarot te llama, Ajá. es por de verdad una inquietud. Raza, lo vuelvo a decir, si alguien conoce a alguien que haga tarot y que quiera venir aquí, por favor. Sí. Yo tengo mi tema con respecto al tarot y la adivinación. Ajá. Es, o sea, es interesante, es muy bonito. Yo llegué a coleccionar tarot. Tengo uno de Salvador Dalí y otros así Ala. bien locos. Pero todo recae en el fanatismo, ¿no? Y en el qué tanto, ¿cómo te diré? Qué tan clavado puede ser según tu espiritualidad. Creo en el tarot como una herramienta psicológica, Igual yo. Ujú. pero mágica, Pues es que no está muy bien el origen, ¿no? no. De hecho, o sea, se lo atribuyen luego a los egipcios, pero no, nada que ver. O sea, el, o sea, es como lo que te comentaba, como lo de Tulpa, ¿no? Hay un error ahí como de traducciones o de traslados así de prácticas
que están muy cambiados. Por ejemplo, los egipcios, no sé si lo sabías, pero eran muy conocidos porque esos güeyes practicaban la magia negra. Ok. O sea, esos vatos hacían magia para chingar. Ok. Por así decirlo. Así. O así, o sea, en resumen. Sí, para diferentes cosas, pero se hicieron más famosos por hacer magia para cuestiones negativas. Entonces, ya que me digas, no, es que el tarot es una cuestión egipcia, no lo creo. Ya fue una adaptación más a... El mismo mazo para la lectura del tarot es un incierto, porque hay quien usa la baraja española, hay quien me ha tocado ver que usan hasta la lotería mexicana, o sea, es muy abierto, es muy relativo ese rollo. Sí. Pero lo que te digo es que, retomando lo que te comentaba de la esencia de las cosas y del cómo uno está conectado con toda esa emanación de sentir, ¿no? O sea, muchas veces nos ha pasado que llegamos a un lugar y como que no sentimos chido el ambiente aún y aunque nadie diga una palabra, o sea, ese pedo es tangible y es verdad. A lo mejor no es explicable de manera muy científicamente, pero de que existe, existe. Entonces, hay una especie de interconexión en la que todos compartimos experiencias de manera directa o indirecta. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La interpretación del tarot puede ser muy abierta en el sentido de que mi interpretación de una carta puede ser la misma que la tuya o diferir 10 o 15 veces más, de acuerdo al momento en el que estemos los dos. Uh-huh. O sea, si tú estás pasando por alguna cuestión, algún problema del trabajo, una relación, lo que sea, tu enfoque va a ser ese. Uh-huh. O sea, lo que te arroje el resultado o la carta o lo que quieras, va a ir directamente a una respuesta a esa situación. Pero si yo, no, en cambio, no tengo ningún problema y digo, oye, pues lo único que me interesa ahorita es mi trabajo, mi enfoque, aún y sea la misma carta, va a ser más enfocado a mi cuestión laboral, al resultado que sea que me dé. Entonces la interpretación, por ende, es muy, muy abierta. Entonces, me gusta como ejercicio de introspección. Me fascina, o sea, porque va a ser como una especie de empuje para, en vez de nada más sentarte y decir, ay, a ver, ¿cómo es toda esta situación? Así, en vez de hacer nada más una meditación como tal, puede ser una meditación más práctica y más como si hicieras notas. Entonces lo hace un poquito más como subrayar o acentuar ciertas dificultades o situaciones. Volviendo a lo mismo, dentro de una introspección. No es buscar respuestas a un futuro, no es buscar respuestas a un pasado ancestral, tampoco. O sea, es estar en el presente. Había un ejemplo bien chido que una vez escuché referente al vivir el ahora. Voy al ejemplo por la cuestión de muchas veces ese rollo del tarot, o adivinación, o la bola, o N cantidad de cosas que existían. El café Trata mucho de la adivinación al futuro. Esa es la finalidad principal. Entonces, el rollo es que no es maleable, ni lógicamente, ni espiritualmente. El ejemplo era de por ejemplo, poner un objeto, de que yo lo estabilizo, lo pongo aquí sobre la mesa, ¿no? Pongo una pluma. Entonces yo te digo a ti, muévela ayer. Tú dices, pues no la puedo mover ayer. Ok, sí. Muévela mañana. Pues tengo que esperar a que pase mañana para ver si la puedo mover y a ver si la pluma sigue ahí. Pero muévela ahorita, pues ahí está y la puedo mover para donde tú me digas. Entonces, esa es la importancia del hoy, ¿no? O sea, únicamente hoy puedes hacer las cosas que van a depender de lo que hagas mañana. Fabuloso. Entonces, no puedes estar ahí esperando sentado, brazos cruzados, a que la vida se te resuelva, a que todo se te acomode y así, o sea. Y lo que puede pasar mágicamente en la cabeza, como la psicomagia, como lo mencionaba el Jodorowsky, chiquillo loco, de que me cae bien. Saludos a los conocedores. Al fandom de Jodorowsky. Sí, me cae bien hasta que empezó a salir encuerado y cosas así. No, ya, en aquí serio, la foto. Sí. No, ya en serio, de cómo funciona la cuestión mágica, por así decirlo. Supongamos que
alguien quiere, va a tener una entrevista de trabajo, por dar un ejemplo. Sí. Entonces esa persona le pide que le hagan una tirada de carta para ver cómo le va a ir en el trabajo. Entonces, ¿tú cómo lo ves con cierta inquietud de que, ay, es que es lo que quiere? O sea, te la transmite, ¿no? De que si alguien llega a preguntarte y por una razón lógica, Ajá. es porque a esa persona le interesa quedarse con el trabajo y que le Sin vaya duda. bien. Entonces tú llegas y le dices, haces una tirada y lo que sea, unas piedritas o no, unos yelocos, ¿no? Se los le lees los yelocos. Entonces le dices de que no, mira, esto marca muy bien tu seguridad y esto habla del compromiso y la seriedad y esto dice que tu experiencia te va a ayudar y que no sé qué. Entonces la persona se crea ahí una idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa mágicamente? ¿Qué pasaría en dos paralelos, no? Alguien que hizo esa lectura y alguien que nada más fue así porque sí. El que fue nada más así porque sí, pues va a ver qué pasa, ¿no? Con la confianza y la certeza de su trabajo, su currículum, lo que sea. A diferencia de la persona que fue y recurrió a esto, va con un extra Sí. de confianza que le va a crear esa sensación que va a emanar y va a transmitir a la persona entrevistador y va a decir, güey, esta persona tiene un chingo de ganas, porque se le ve, porque vino temprano, porque vino así. O sea, entonces, ¿qué funcionó? ¿La lectura o la actitud? Pues la actitud que te dio la lectura. La lectura fue nada más un empujoncito de que confía en ti, güey, así, ¡pah! Un zape en el atrás y aventándote al... Entonces, esa es una buena lectura. Por eso también, por lo que te decía así como que, ay, tarot, es como que cuando veo que hacen lecturas o cosas así muy catastróficas o que luego hablan de cosas a futuro, de, ay, va a pasar esto y un terremoto, y demás, es como que, no, así como que, así no funciona ese rollo. O sea, es más, hasta leyéndolo, o sea, lo que te diga que me empecé a investigar y así, hay unas especies de reglas en las que te dicen que eso es éticamente incorrecto. O sea, dentro de su magia y sus cosas así raras, existen cierto tipo de lineamientos en los que te dicta que ese tipo de predicciones o cosas son incorrectas, o sea, no deberían de ser. Dentro del tarot. Dentro de la cuestión esotérica en general. Y volvemos a lo que decíamos al inicio, la importancia de fundamentarse o documentarse antes de ejecutar Es que es muy peligroso, güey. O sea, ajá. imagínate a alguien que tomó un curso de 15 días de tarot. O cualquier tipo de una especie de clarividencia o péndulo, lo que quieras. Lo que sea, ajá. Y lo haces sin el conocimiento, o sin, más bien, deja tú el conocimiento, porque puede que se haya macheteado todas las reglitas y la madre, pero sin una ética que no le haga pensar que cualquier cosa que salga de su boca o de su performance va a repercutir en la persona, porque la persona tienes que entender que está llegando con una disposición no del 100%, del 200 o 300%, porque busca una respuesta. Entonces es muy fácil jugar con eso. Entonces es cuando se vuelve muy, 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 muy peligroso. Es por lo que no está chido. Y pues es por lo que hay un chingo de charlatán. Es por lo que se mueve un chingo de dinero en eso. Porque la peor de la fe es la fe ciega. Ya, saco. Entonces, y la fe ciega es por no tener un conocimiento previo. O sea, la fe ciega la puedes evitar teniendo un preconcepto de las cosas. Saber a lo que va, saber qué va a hacer, saber cuáles son las consecuencias. Y a lo mejor en mi personalidad está en el que tiendo mucho a sobrepensar las cosas. Pero no me quejo porque me previene de otras actitudes. Digo, también he cometido muchas, ¿cómo se dice? He tomado muchas decisiones que a lo mejor para mucha gente fueron incorrectas o para otros correctas, pero al final lo único en el que repercuten es en mí. Sí. Entonces, ahí no hay ningún problema. Pero si mis decisiones, o más bien yo predico decisiones a la gente de cosas que tienen que hacer, cosas que le convienen así, ahí ya no está chido. No, pues estás invadiendo el espacio del otro. Sí, ¿no? Y jugando con su credibilidad, su intención, sus miedos. O sea, mucha de la gente lamentablemente mucha de la gente que recurre a las cuestiones de magia, de amarres y madres así, es gente con un chingo de problemas e inseguridades. Ok. Entonces, antes de ir con un brujo, preferiblemente hay que ir con un psicólogo. Sí, claro. Sí. Tremenda ayuda del psicólogo, amigos psicólogos. Abrazos. Sí, no,
digo, es lo que te digo, o sea, estaba bonito, está padre todo ese pedo. La cuestión de la meditación, meditaciones guiadas, todo ese rollo, teniendo conciencia de cómo te puede funcionar y qué es lo que puede hacer sin salir, sin despegar los pies de la tierra, está súper chingón. Pero ya cuando cuando te gana eso y te gusta más que la realidad, ahí ya no está chido. Tremenda lección que nos acabas de dar. Mi estimado, se nos ha terminado el tiempo, pero sin duda quiero que vengas a armar una segunda parte más adelante para No, seguir hablando de esto y de mucho más gusto. magias. Y nada, antes de que te vayas, James, por favor déjenos tus redes sociales para que la raza vaya y te contacte y todo. Pues nada más Instagram, ven como el Tulpa con el artículo del principio. ELTULPA. Y en Facebook también lo pueden encontrar, pero la neta lo tengo bien desactualizado porque me da un chingo de hueá de moverle y casi no ando ahí. Facebook ya se está yendo. Desde hace mucho, Instagram muy seguramente también se está yendo al carajo. Pero sí, nada más ahí me pueden encontrar. También estoy ahí en TikTok como por entrar entre la chaviza. La chaviza locochona. Pero prácticamente subo lo mismo que subo en los reels de Instagram, así que no se pierden de nada. Pero fue más bien un rollo por estar ahí en otro rollo. Pero no, básicamente ahí en Instagram me pueden contactar, pueden contar. No necesariamente para puros tatuajes, me pueden hablar para lo que sea. O sea, ¿cómo se llaman las? Ayudar con cuestiones de ilustración, así como colaboraciones, cosas así, arte para discos, flyers, lo que sea, que es algo que lo que me he dedicado mucho tiempo. Entonces, sí, lo que sea, ya ando. Ya está, mi estimado. Te agradezco bastante que hayas estado por acá. No, gracias a ti por el detalle de tomar uno en cuenta para venir a decir tantas mentiras. Ya, aquí se acaba. O sea, ahí me encuentran como Oye Marvin en YouTube, en donde va a estar este video completo, en Spotify, también en Google Podcast y en TikTok, dejando clips y demás. Estoy subiendo de todo contenido y pues nada, raza. Una cosilla. Nada más me faltaba agradecer al final por todas y cada una de esas personas que me han dado chance de aprender, dándome un pedacito de su piel. Más adelante voy a recurrir a ti porque ya estoy pensando en darle y a ver qué cosas. Cuando gustes. Ya está, loco. Nada, raza de Figuras y Fusiones. Se termina esta emisión aquí y platicamos. Que no bailamos como Bart Simpson. Listo.